Ok, lo que hicimos entonces la última clase fue mostrar cómo podíamos utilizar variables ficticias, variables mudas, para poder, por ejemplo, lidiar con casos en los cuales estamos tratando de identificar efectos de variables que no necesariamente tienen una interpretación cuantitativa. También acabamos de mostrar una aplicación en la cual nosotros podíamos haber desestacionalizado series y lo que mostrábamos era que simplemente podíamos haber generado una dummy para cada uno de los trimestres, ¿no es cierto? Y si es que incluíamos una constante, excluíamos la dummy para el cuarto trimestre. Mostramos también que, como hemos visto antes, podíamos haber incorporado algo que trate de capturar la tendencia de una serie, y con esto entonces tenemos un modelo en el cual tenemos identificados, entre comillas, el componente estacionario, el componente de tendencia, y el residuo sería lo que nos quedaría como componente cíclico o componente irregular. Y obviamente después podríamos intentar caracterizar esa otra parte. Entonces, como ven, mínimos cuadros ordinarios también nos ha servido para utilizarlo de este modo. Un punto que de todos modos es muy importante es el de considerar la manera en que habíamos motivado nuestro modelo de regresión. Si recuerdan, habíamos partido con el marco de regresión lineal, y en el marco de regresión lineal habíamos dicho que podríamos caracterizar la esperanza de Y condicional en X como una función M que dependía de X. Obviamente esta función M no la conocemos, esta función M caracteriza completamente la esperanza condicional de Y en X. Como nosotros no conocemos la esperanza de Y condicional en X, no conocemos en general a M. Lo que hacemos en el modelo de regresión lineal es asumir que M es lineal, pero no es lineal necesariamente en regresores, sino es lineal en parámetros. Por lo tanto, es posible que, por ejemplo, nosotros no conozcamos la forma en que Y se relaciona con X, y por lo tanto no conocemos M, pero concluyamos que M puede ser lo suficientemente suave como para poder ser aproximada por un polinomio en X. Entonces, por ejemplo, si X fuera una sola variable, podríamos, por ejemplo, en lugar de tomar un modelo de regresión lineal simple, en el que hacemos que Y sub t dependa de beta 0 más beta 1 X sub t, ahora podemos hacer que dependa también de funciones no lineales de X. Y por lo tanto, este modelo acaba siendo un modelo con polinomios de X y que puede aproximar razonablemente bien para un J relativamente grande, por ejemplo, puede aproximar relativamente bien cualquier función suave de M. Entonces, si yo tengo una función que es lo suficientemente suave, va a existir un grado de este polinomio en X que va a aproximar razonablemente bien a M. Obviamente puede ser que la forma verdadera o correcta de M no sea esta del polinomio. Lo que está haciendo esto simplemente es aproximar la función M. Lo que hacemos en un modelo de regresión lineal, entonces, no es asumir necesariamente que los X ingresen linealmente en la esperanza condicional de Y en X. El modelo de regresión lineal es un modelo en el cual asumimos que lo único que es lineal en realidad son los parámetros. Las variables pueden ser no lineales. De hecho, hemos mostrado ya un ejemplo de una no linealidad acá. Si recuerdan el ejemplo que hicimos en la anterior clase, lo que hicimos es mostrar, por ejemplo, que hemos generado una interacción entre la educación y el género o el sexo de la persona. Y esto ya nos generaba una no linealidad. Por ejemplo, el retorno a la educación de las mujeres podría ser potencialmente distinto al retorno a la educación de los hombres. Esto generaba ya una no linealidad, y por lo tanto lo que hemos visto es que este ya era un modelo que era no lineal en variables, era no lineal en el E, por ejemplo, pero seguía siendo lineal en parámetros. Beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3 eran funciones lineales. Las variables podían ser no lineales, pero los parámetros que caracterizaban la esperanza condicional eran lineales. Si yo tengo un modelo en el que yo puedo caracterizar a la esperanza condicional como una función lineal de parámetros, voy a poder seguir aplicando mínimos cuadrados ordinarios. En el ejemplo que tengo acá, por ejemplo, yo tenía que mi variable X la aproximo, por ejemplo, por un polinomio de grado 5, por decir algo. Entonces, vean que yo voy a tener todos los parámetros van a ser beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta 5, ¿no es cierto? Y yo puedo generar un nuevo conjunto de regresores, entre comillas, que llamo el regresor 1 simplemente al de la constante, el regresor 2 al X, el regresor 3 al X al cuadrado, el regresor 4 al X al cubo, etcétera, hasta llegar a X a la quinta. Y por lo tanto, entonces, yo puedo expresar a mi Y como una función lineal de los betas y de mi nuevo vector de regresores, que serían los zetas, donde los zetas son funciones no lineales de X. Entonces, como ven, el modelo de regresión lineal es lo suficientemente general como para poder aproximar cierto tipo de no linealidades. El único tipo de no linealidades que el modelo de regresión lineal no puede aproximar es cuando se producen no linealidades en parámetros. Vamos a discutir esas no linealidades en unos minutos más.
un poquito más tarde. Y en ese caso vamos a tener que utilizar otro método de estimación que vamos a llamar el método de mínimos cuadrados no lineales. ¿Ok? Supongan ahora, este era un ejemplo muy simple en el que asumíamos que había un solo regresor, pero supongan ahora que hay, por ejemplo, dos regresores, que está el regresor x1 y está el regresor x2. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer una aproximación cuadrática a la relación que y tiene con los x, simplemente colocando los x lineales, el x1 y el x2, el x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado y la interacción de x1 y x2. Y esto entonces sería una aproximación cuadrática a la relación de y con los x. Vean que acá tengo otra vez 6 coeficientes, 6 parámetros, el beta 0 más los 5 parámetros de acá, pero los x pueden expresarse, pero la relación es lineal en parámetros, aunque sea no lineal en los x. Y por lo tanto, obviamente, también voy a poder aproximar esto de este modo. ¿Ok? Obviamente, a medida que yo trato de hacer una aproximación un poco mayor, ¿no es cierto? Si mi m, por ejemplo, es muy no lineal, entonces, por ejemplo, una aproximación lineal o una aproximación cuadrática, puede que no sea una aproximación adecuada al problema que estoy tratando de lidiar, entonces yo podría utilizar, por ejemplo, una aproximación cúbica. Entonces, en la aproximación cúbica tengo otra vez los x lineales, los x al cuadrado, las interacciones de los x, y empiezo a colocar x1 al cubo, x2 al cubo. Me estarían faltando otras cosas. Por ejemplo, sería el x1 al cuadrado, x2, x2 al cuadrado, x1, etc. Todas las posibles combinaciones que tendría para tener la aproximación cúbica. Pero uno podría truncar algunas cosas, ¿no es cierto? Una cosa que ocurre entonces con hacer esto es que, como ven, pese a que el modelo es bastante no lineal ahora en todos los x, sigue teniendo la propiedad de ser lineal en todos los coeficientes. Y siendo lineal en todos los coeficientes, el modelo este puede ser estimado sin ningún inconveniente por mínimos cuadrados ordinarios. Hay otras maneras de hacer aproximaciones a modelos no lineales que pueden ser más eficientes. Por ejemplo, está la utilización de redes neuronales, Fourier Transforms, se llaman, splines, wavelets, que son métodos para tratar de aproximar estas no linealidades, ¿ya? Que serían unos métodos a veces más eficientes, a veces menos eficientes, que tratan de hacer la cosa un poco menos a la bruta, porque se dan cuenta acá, para hacer una aproximación cúbica, por ejemplo, estoy aumentando más que linealmente el número de regresores, y esto es lo que se llama la maldición de la dimensionalidad, que es que a medida que yo aumento en una dimensión el problema se vuelve más complejo exponencialmente, ¿ya? O sea, aumenta su complejidad exponencialmente, y por lo tanto, si yo, por ejemplo, hiciese una aproximación de grado 10 y tengo dos coeficientes, entonces obviamente esto va a acabar siendo un polinomio tremendamente grande, va a seguir siendo lineal en los coeficientes, va a ser muy no lineal en los x, pero va a poder todavía ser utilizado utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, como ven, los modelos son no lineales, pero acaban siendo lineales en parámetros. Si son lineales en parámetros, yo puedo hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Todo lo que hemos discutido de mínimos cuadrados ordinarios va a seguir funcionando. Todas las propiedades del estimador, cómo hacer inferencia, todo lo que he hecho va a seguir funcionando si es que lo hago así. Obviamente hay un pequeño problema cuando meto no linealidades. Las no linealidades no son gratuitas acá. Lo que estoy diciendo es que es gratuito, entre comillas, y tremendamente trivial y fácil hacer la estimación en modelos no lineales, si es que mantienen linealidad en parámetros. Un pequeño problema que sí ocurre es que obviamente si yo tengo un modelo no lineal, evaluar el efecto marginal que tiene un cambio en algún regresor sobre Y, que es lo que típicamente quiero evaluar, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene sobre el consumo un aumento en la tasa de interés, o cuál es el efecto que tiene sobre la demanda de saldos reales una disminución en el ingreso, o cuál es el efecto que tiene sobre el tipo de cambio real, un aumento en los impuestos, o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy tratando de evaluar es cuál es el efecto que tiene sobre la esperanza de Y condicional en X, el que haga el cambio solamente en un regresor. En el modelo de regresión lineal simple, lo que yo tenía, por ejemplo, es que toda esta parte de acá desaparecía en el modelo de regresión en el que no había no linealidades. Entonces, cuando yo quería ver cuál es el efecto que tenía sobre la esperanza de Y, un cambio en X, la respuesta era simplemente beta 1. Era trivial la respuesta. Pero si yo tengo, por ejemplo, una no linealidad y yo incorporo los x2, entonces al yo evaluar cuál es la derivada de y respecto a x, obviamente no me va a quedar solamente el beta 1, se me va a quedar también una función del x2, o perdón, del x al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si es que yo hubiese tenido un modelo cúbico, el modelo cúbico que hemos discutido antes, en este modelo de acá, yo tenía que Y dependía de x1, x2 al cuadrado, etcétera, hasta el x1 al cubo. Entonces, evaluar cuál es el efecto marginal de un cambio de x sobre y sería derivar esto respecto a x1, y al derivar esto respecto a x1 les va a quedar la función que dependía obviamente solamente de x1, la que dependía de x1 al cuadrado, ¿sí?
la que dependía de la interacción entre x1 con x2 y la que dependía de x1 al cubo, si es que he truncado, por ejemplo, todas las demás interacciones cúbicas de los x1 y los x2. Entonces, como ven acá, pese a que el modelo es lineal en los parámetros, el efecto que tiene un cambio de x1 sobre y, o la esperanza de y, va a ser no lineal, ¿sí? Y no va a ser constante. Y por lo tanto, obviamente, cuando me digan cuál es el efecto que tiene y, un cambio de x1 sobre y, la respuesta es, bueno, va a depender. ¿Va a depender de qué? De en qué valor de x1 y en qué valor de x2 estoy haciendo la evaluación. Lo que estoy diciendo entonces ahora es que el efecto marginal o la pendiente va a cambiar dependiendo de dónde hago la evaluación. En algunos valores de x1 la pendiente va a ser 4, por decir algo, en otros valores va a ser 23, en otros valores va a ser menos 25. La pendiente puede cambiar hasta de signo, puede cambiar de forma, dependiendo de cómo se comporten y dónde está haciendo la evaluación de x1 y x2. Y por lo tanto, los modelos no lineales es muy importante reconocer que el efecto que va a tener el cambio de una variable sobre otra no va a ser el mismo, siempre. Va a cambiar dependiendo del contexto en el que estoy haciendo la evaluación. Y esto es algo que obviamente es parte de la vida, ¿no es cierto? La vida es razonablemente, entre comillas, bonita, pero también razonablemente compleja. Es típicamente bastante no lineal. Y al ser no lineal, entonces lo que va a ocurrir es que van a ocurrir este tipo de cosas, que el efecto que tiene una variable no va a ser constante, va a depender de dónde y cuándo estoy haciendo la evaluación. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, quieren evaluar el efecto marginal de x1 sobre y, ustedes pueden tener que decidir, bueno, en qué valor de x voy a hacer la evaluación. Va a depender de los valores de x donde haga la evaluación. Alguien podría decir, bueno, si es que estoy tratando de evaluar el efecto que tiene un cambio en x sobre y, ¿por qué no evaluamos esto en alguna medida de tendencia central? Por ejemplo, ¿por qué no evaluamos esto en los promedios de los x? ¿No es cierto? Todo esto sería el efecto sobre el valor esperado de y evaluado en los promedios de los regresores. Ese valor, dado que mi función es no lineal, no va a ser necesariamente el mismo que cuando yo evalúe, este es el efecto evaluado en los promedios. Y esta expresión que tengo acá, la última, esta es el efecto promedio. Vean, acá está el efecto evaluado en los promedios, en la primera ecuación, y acá está el efecto promedio. Y los dos no son iguales cuando yo tengo un modelo que es más allá de un modelo cuadrático. En un modelo cuadrático, si se dan cuenta, lo que va a ocurrir es que en el modelo cuadrático el efecto marginal va a ser lineal, y como la esperanza es un operador lineal, la esperanza del efecto va a ser igual al efecto de la esperanza. ¿Sí? O sea que intercambiar las dos cosas va a ser igual. Pero cuando yo tengo el componente cúbico, en el componente cúbico, el efecto marginal va a tener un efecto cuadrático acá. Y como tiene el efecto cuadrático, no se va a cumplir que la esperanza de la función va a ser igual a la función de la esperanza. Y por lo tanto, el efecto promedio va a ser distinto, el efecto en el promedio va a ser distinto al efecto promedio. ¿Cuál de los dos debiesen utilizar si es que ustedes quieren evaluar o quieren mostrar algún efecto representativo? Típicamente yo prefiero esto de acá, porque esto está tomando, la última expresión, porque esto está tomando el promedio de los efectos y no el efecto en el promedio. ¿Y por qué esto puede ser relevante? Porque si, por ejemplo, las X tienen una distribución bastante asimétrica, ya hemos visto que evaluar las cosas en los promedios puede no ser más informativo que evaluar el promedio de los efectos. ¿No es cierto? El promedio de los efectos nos va a tomar en cuenta algo de la dispersión de las X que no está siendo tomada en cuenta en el efecto que tengo acá. ¿Ok? Entonces, una cosa importante a tomar en cuenta es que yo puedo incorporar no linealidades y van a haber cosas que si la no linealidad están los regresores, OLS va a seguir funcionando, voy a poder seguir estimando el mismo modo que he estimado siempre, voy a poder seguir haciendo inferencia del mismo modo que he hecho siempre, pero lo que va a ocurrir es que los efectos marginales van a tener que ser reportados de modo distinto, sobre todo si es que tengo un modelo en el que tengo una aproximación que es más allá de una aproximación cuadrática. ¿Ok? Bien. Déjenme mostrarles algunas cosas adicionales de por qué el modelo de mínimos cuadrados sobre medios tiene suficiente músculo para poder aproximar bastantes cosas. Supongan que ustedes, bueno, uno de los mejores amigos que han tenido probablemente en su curso de introducción a micro y micro 1, es que cuando ustedes están tratando de evaluar las relaciones de producción, ¿no es cierto? Típicamente lo que hacen es evaluar tecnología, la tecnología se resume en funciones de producción. Entonces la función de producción lo que hace simplemente nos dice cuánto podemos producir de cada cosa condicional a los insumos que utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos tanto de leche y tanto de agua y tanto de harina, ¿cuántos panes podemos hacer? ¿Sí?
y obviamente además de poner las horas del panadero y además de poner el horno que utilizamos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Una manera en la que típicamente han trabajado, la manera más simple con la que típicamente han trabajado para caracterizar funciones de producción es utilizar las funciones de producción que se llaman las funciones de producción Kaplan. Las funciones de producción Kaplan son funciones que son tremendamente útiles porque son bastante dúctiles, tienen representaciones bastante interesantes, tienen implicancias interesantes respecto a distribución funcionales de ingresos, etcétera. Matemáticamente son muy convenientes y por lo tanto típicamente este tipo de funciones de producción se utilizan mucho. La función de producción, por ejemplo, supongo que quiero ver cuántos litros de leche produzco, entre comillas, o lo que fuera. Esta Q, digamos, son litros de leche. Y recuerden entonces que la función de producción lo que hace es que me junta cantidades físicas de cosas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tienen tantos trabajadores, que sería la L, ¿no es cierto? Tantos trabajadores, y en K estaría el capital, por ejemplo, aproximado por maquinaria, por vacas, por lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces dice, junto tantas máquinas, junto tantas vacas y junto tantas personas, y de acuerdo a la función de producción que tengo, metiendo tantas vacas y metiendo tantas personas, consigo tantos litros de leche, ¿sí? Entonces, dependiendo de las combinaciones de capital y de trabajo en este caso, yo consigo tantos litros de leche o tanta producción, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo esto entonces es que tengo una función donde el capital entra acá con un parámetro alfa que nos va a medir algo de la productividad del capital y un parámetro gamma para la productividad del trabajo, ¿no es cierto? Obviamente, si por ejemplo ustedes tenían que alfa más gamma era igual a 1, entonces tenían retornos constantes a escala. Si alfa más gamma era menor que 1, retornos decrecientes, el otro crecientes, etc., ¿no es cierto? Bien, supongan entonces que ustedes tienen observaciones de distintas lecherías. Entonces tienen la lechería 1, tiene tantos litros de leche que produjo con tantos operarios, es decir, con tanto trabajo y con tanto capital. Y la lechería 2 distinta, la lechería 3 distinta, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Entonces tienen distintas observaciones de Q, tienen distintas observaciones de K y tienen distintas observaciones de L. Y lo que ustedes creen es que la tecnología de estas empresas es más o menos parecida. Obviamente nos falta hablar del último término, este U sub I, y este último término es el capricho de Dios, entre comillas, ¿no es cierto? En el caso de las funciones de producción, típicamente se llaman productividad total de factores, ¿no es cierto? Que es la parte que no podemos explicar de lo que se produce. Entonces puede ser que en algún lugar, además de tener tantas vacas, yo qué sé, lugar 1 y lugar 2 tienen el mismo número de vacas, el mismo número de operadores, el mismo de trabajadores, los dos lugares, pero en la lechería 1 se produce más leche que en la lechería 2. Y esto se debe a, por ejemplo, si es que no podemos observarla, que en la lechería 1 hay mejor capacidad empresarial que en la lechería 2. Que es un insumo, ¿no es cierto? Entonces, si podemos observar el insumo, lo meteríamos en una función de producción. O simplemente porque en la lechería 1 ha habido más suerte, ha llovido más y ha habido más pasto, las vacas han comido más y por lo tanto tenían más leche. No se estoy inventando, no conozco mucho de la industria de vacas o de leche, pero supongamos que es así, ¿ok? Entonces, este U sub I sería este capricho divino, entre comillas. O sea, que este capricho divino lo estoy tomando como este shock tecnológico y este shock tecnológico es un shock productivo multiplicativo. ¿Ok? Entonces, este U sub I lo que va a hacer es que va a modificar cuánto puedo producir de este Q con las mismas cantidades de K y L. Distintas personas van a producir cosas distintas porque les ha tocado un capricho distinto. ¿Ok? Entonces, yo tengo observaciones de K, observaciones de L. Obviamente, el U sub I no lo observo. El U sub I no lo conozco. ¿Ya? No lo observo. Tengo Q, tengo K y tengo L. Y supongan que la tecnología de producción, es decir, cuánto el alfa y el gamma, son comunes a todas las lecherías, tienen la misma tecnología, algunos tienen más suerte o menos suerte por el U, pero la tecnología de producción es la misma. Entonces, si la tecnología de producción es la misma, lo que yo podría estar interesado es en estimar los parámetros de esta función de producción, para, por ejemplo, evaluar si es que hay retornos constantes a escala en la producción de leche, por decirlo, o hay retornos crecientes a escala, decrecientes, etc. Entonces, tengo observaciones de Q, tengo observaciones de K y tengo observaciones de L. Entonces, yo tengo observaciones de todo acá y el U sub I no lo observo. Quiero que vean un minuto esto y lo que quiero estimar es la ecuación 2 y en la ecuación 2 que quiero estimar tengo alfa que quiero estimar y gamma que quiero estimar. Recuerden que nuestro modelo, lo que nosotros necesitábamos era que para poder utilizar mínimos coordinarios, el modelo de mínimos coordinarios requería que la esperanza condicional sea lineal en parámetros. Puede ser no lineal en variables, pero tiene que ser lineal en parámetros.
Como les decía antes, como en el anterior caso, viene a nuestro rescate el operador logaritmo, y el logaritmo natural, típicamente el ln, no el log, no el log base 10, sino el logaritmo base neperiano, típicamente es el que utilizamos. ¿Ok? Y entonces, si es que ustedes aplicasen logaritmo a la expresión 2 por los dos lados, entonces lo que les va a quedar es que, y llaman a Q sub i chica, a simplemente lo que les sale de aplicarle el logaritmo a Q sub i, entonces tenían 8 litros de leche, bueno, el logaritmo natural de 8 va a ser el Q sub i de esa observación. Tenían el logaritmo de 25, le aplican, perdón, tienen 25 litros en otra lechería, aplican el logaritmo de 25 y ese les va a quedar el Q sub i. Entonces este Q sub i es el logaritmo de el Q grande, ¿sí? Y vean que si ustedes aplican el logaritmo acá, les va a quedar simplemente, llamen U chiquita al logaritmo de U grande, o sea, al logaritmo del capricho multiplicativo de Dios. Entonces, en la expresión que era el U sub i, que era multiplicativo, el U grande, que era multiplicativo, se ha vuelto un shock que es porque la función está expresada en logaritmos. Entonces, el U sub i original era un shock productivo multiplicativo, pero hecha la transformación de llevar esto a logaritmos, entonces acaba como un shock aditivo. Y la gracia de esto es que al aplicar el logaritmo acá me va a quedar alfa veces el logaritmo de k grande, y yo llamo al logaritmo de k grande k chiquita, y gamma veces el logaritmo de L grande lo llamo L chico. Y por lo tanto, como ven ahora, k sub i es el logaritmo de k grande, y obviamente es no lineal en k grande. L chiquita es el logaritmo de L grande, y por lo tanto es no lineal en L grande. Pero si yo llamo como regresores a mis x, lo llamo el logaritmo de k grande, o sea, k sub i, y el logaritmo de L grande, o sea, L sub i chica, los llamo mis x, este modelo, siendo no lineal en k grande y L grande, es lineal en los x. ¿Ya? Y aunque no fuese lineal en los x, lo único que me interesaba para yo poder hacer la aplicación de mínimos cuadrados ordinarios era que el modelo sea lineal en los coeficientes. Y vean que alfa y gamma, que son los que no conozco, acá mi Q sub i grande era una función no lineal de alfa y gamma, pero mi logaritmo de Q es lineal en alfa y en gamma. Por lo tanto, yo podría simplemente utilizar OLS, obviamente siempre y cuando mis Q sub i's no estén correlacionados con K y con L. Por ejemplo, en el ejemplo que decía, de capacidad empresarial, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, podría ser un factor que no esté metido acá, dentro de productividad total de factores. Esta capacidad empresarial obviamente debería estar correlacionada con capital y probablemente también con L, y por lo tanto no podría ser la estimación directa acá. Tendría que incorporar ese nuevo regresor o hacer instrumentos, otras cosas que vamos a discutir más tarde cuando el U está correlacionado con los regresores. Pero si el U no está correlacionado con los regresores, este es pues un excelente día en la oficina. Es simplemente agarrar el logaritmo de la producción de leche, el logaritmo del capital, el logaritmo del L, hacer un OLS y con eso obtengo mi estimador de alfa y de gamma. Haciendo eso puedo hacer inferencias respecto a si, por ejemplo, mi hipótesis nula de que alfa más gamma es igual a 1, se cumple o no se cumple, ¿no es cierto? ¿Ok? Vean entonces que un modelo que partió siendo no lineal, yo lo puedo, muchas veces haciendo transformaciones, yo lo puedo convertir en un modelo que es lineal. ¿En qué? En parámetros, que es lo que quiero. Vean este otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una variable, Q sub i, que depende no linealmente de los regresores. Q sub i es una función exponencial de los regresores. Pero vean que acá he tenido, obviamente, la suerte, este sería un modelo semilogarítmico, he tenido la suerte de que tengo esta parte de acá, en la cual el beta es lineal y por lo tanto yo podría aplicarle logaritmo acá. Al aplicar logaritmo acá, yo voy a tener el logaritmo de E de lo que fuera, va a ser simplemente la parte que está acá, ¿no es cierto? El logaritmo del antilogaritmo va a ser simplemente la expresión que está en la parte del antilogaritmo, y por lo tanto me va a quedar Q chiquita, que va a ser el logaritmo de Q, es simplemente X sub i transpuesta beta más U sub i, por lo tanto es lineal en los regresores. Otro día hermoso en la oficina, ¿no es cierto? Vean un pequeño problema que vamos a tener. No sé si recuerdan, pero probablemente la han visto. Una función de producción bastante popular también en economía es la función de producción CES, o la de elasticidad de sustitución constante, ¿no es cierto? Esto viene por inglés, Constant Elasticity of Substitution, ¿cierto? Y ustedes saben seguramente que este modelo, ¿no es cierto? El modelo este de acá, es el modelo, esta es la función de producción CES, y un caso particular de la función de producción CES es una función de producción Kapf-Douglas, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Ok? Y esto probablemente ustedes lo han visto, que es cuando este teta tiende a cero. Entonces ustedes aplican L'Hopital acá, van a ver que si ustedes aplican L'Hopital acá, esta parte de acá va a converger a esta función que tienen acá. Bueno, haciendo que el alfa sea el alfa y el gamma sea 1 menos alfa, si es que, por ejemplo, hay retornos constantes de escala en este caso. ¿Ok? Bien, supongo que ustedes están interesados en estimar el alfa, pero también están interesados en estimar el teta. Y el teta lo que hace es decirnos cuál es la elasticidad de distribución entre capital y trabajo, ¿no es cierto? Nos dice cuánto constituir capital por trabajo. Es decir, por ejemplo, podría en algún momento sustituir operarios por máquinas, o al revés, sustituir máquinas por operarios, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a decir, además me dice si los insumos son complementarios, sustitutos, etc. Entonces, este teta es bastante importante y como el nombre lo dice, en el nombre de la función de producción, se asume que esta elasticidad de distribución es constante. Hay modelos en los cuales la elasticidad de distribución es variable y hay otro tipo de modelos que también se pueden utilizar. De hecho, hay funciones de producción más generales que esta. La translog, por ejemplo, es una función de producción más general que esta. Están otras funciones de producción algo más generales. Pero simplemente quería ponerles el ejemplo de esto. Supongan entonces que ustedes tienen esta función de producción. Q sub i depende de esta expresión. Vean que el U sub i convenientemente es lineal acá. Yo quiero estimar el alfa, quiero estimar el teta. Lamentablemente, acá no hay ninguna transformación que yo pueda hacer para poder convertir este modelo lineal en parámetros. Recuerden que no me preocupa que sea no lineal en variables, lo que me preocupa es que sea lineal en parámetros para poder hacer OLS. Y no hay manera, el único caso trivial en el que eso ocurriría sería el caso en el que el teta sea 1, por ejemplo, y si yo sé que el teta es 1, entonces con el teta igual a 1, el modelo se vuelve lineal en parámetros y es trivial de estimar. Pero si es que yo no conozco el teta, quiero estimar el teta, para cualquier teta que sea distinto de 1, la relación que tengo acá es, no hay manera de que esta función la pueda expresar como una función lineal en parámetros, en alfa y en teta. Y por lo tanto lo que va a ocurrir es que el estimador OLS no va a poder ser aplicado en este caso. Y como les decía antes, como no puedo aplicar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, va a entrar al rescate una generalización del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que es el estimador de mínimos cuadrados no lineales, que lo vamos a ver casi al final del curso, ¿ok? Entonces quiero que no pierdan la fe, que cuando ustedes acaben con un modelo que es no lineal en parámetros y no hay manera en que puedan transformarlo para que sea lineal en parámetros, entonces, de todos modos, existen otras maneras en las cuales yo puedo hacer estimaciones de este tipo de funciones de producción, por ejemplo, en este caso. Entonces, vean que partí con un modelo que era no lineal en parámetros, y por lo tanto, en principio, uno diría OLS no puede aplicarse, pero si es que yo puedo hacer transformaciones con las que yo acabo con un modelo que es lineal en parámetros, OLS va a poder seguir siendo aplicado. Como les digo, un ejemplo acá de que OLS a veces no va a poder ser aplicado es el ejemplo de esta función de producción de la elasticidad de distribución constante. ¿Ok? Bien. Una cosa que tienen que tomar en cuenta es que cuando ustedes utilizan distintas formas funcionales, van a tener distintas implicancias respecto a dos cosas que muchas veces económicamente nos interesa responder. Típicamente nos interesa responder la pregunta de, por ejemplo, ¿qué ocurre con Y o con la esperanza Y cuando yo cambio un valor en X? ¿Qué ocurre con Y cuando yo cambio el X? Entonces, si el X vale tanto hoy día y el X vale tanto mañana, ¿qué efecto va a tener el cambio en X sobre Y? Y hay típicamente dos respuestas que podemos querer hacer para responder esta pregunta. La respuesta más simple es la respuesta de simplemente evaluar la pendiente, ¿no es cierto? Yo tengo un modelo de regresión, una especificación para la esperanza condicional de Y en X, yo derivo Y respecto a X y con eso obtengo el efecto en la pendiente. Entonces sería el efecto de un cambio marginal en X sobre Y, ¿ya? Y este sería el efecto de la pendiente. Pero otras veces me interesaría responder la pregunta con una pregunta que pueda responderse independiente de la escala de los valores de Y y de X. Y para eso entonces, en lugar de responder la pregunta con simplemente la pendiente, puedo querer responder la pregunta evaluando cuál es la elasticidad del cambio que tiene X sobre Y. Entonces la elasticidad, como ustedes recuerdan en su curso de micro, la elasticidad es simplemente cuál es el efecto en cambio porcentual de Y ante un cambio porcentual de X, de tanto por ciento. Entonces, yo sabiendo la elasticidad, yo puedo decir, bueno, si X cambia en tanto por ciento, ¿cuál es el efecto que va a tener sobre Y en términos porcentuales? Y esta es una pregunta que nos interesa responder. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, Juanito estimó un modelo en el que X estaba en pesos y Pepita estimó el modelo con X expresada en dólares. Entonces, como hemos visto antes, cuando yo cambio la unidad de las X,
el efecto en el beta va a cambiar proporcionalmente al efecto en la X. Si yo cambio el X está expresado en unidad distinta, entonces va a tener un beta distinto. Obviamente no hay ningún problema ahí, porque por ejemplo cuando yo diga la pendiente, bueno, y Pepito ha hecho el modelo en pesos, entonces está diciendo cuál es el efecto que tiene sobre Y el cambio en un peso de X. Y Juanita hizo el modelo con dólares, y lo que está respondiendo Juanita con el beta es cuál es el efecto que tiene sobre Y un cambio de $1 de X. ¿Me siguen? En un caso está respondiendo la pregunta de un peso de X y el otro está respondiendo de $1 de X. O por ejemplo, un modelo estaba en kilómetros, una X estaba en kilómetros y el otro estaba en metros. Entonces lo que está evaluando con el efecto en beta está diciendo cuál es el efecto que tiene un cambio de 1 kilómetro en distancia. Y el otro está evaluando el efecto que tiene 1 metro en distancia. ¿Ok? Pero como eso depende de la unidad, lo que nos interesaría tal vez tener algo que no depende de la unidad. Y por eso es que la elasticidad es bastante más conveniente, porque nos dice, si cambiamos X en tanto por ciento, ¿cuál va a ser el efecto que tiene un cambio? ¿Cuál es el efecto porcentual en el cambio en Y? ¿Ok? Entonces, vean que dependiendo de cómo sea el modelo, la respuesta entre qué es pendiente y qué es elasticidad va a cambiar. Por ejemplo, si es que Y está expresado así, Y es una función lineal de X, entonces obviamente la pendiente va a ser simplemente la derivada de Y en X, que va a ser este beta 2, pero la elasticidad es el cambio de Y en X por X sobre Y. ¿Se acuerdan cómo definíamos elasticidad? La elasticidad es simplemente la derivada de Y respecto a X por X sobre Y, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces la elasticidad va a ser simplemente beta 2 por X sobre Y. Entonces vean que cuando el modelo es lineal, la pendiente no depende de X ni de Y, pero la elasticidad sí depende de X y de Y. ¿Sí? Y esto es cuando Y y X están expresados en niveles. Pero ahora supongan el caso en que Y y X están expresados en logaritmos. La variable dependiente y las variables independientes están expresadas en logaritmos. Entonces, si es que yo quiero evaluar cuál es el efecto que tiene un cambio en X, un cambio porcentual en X, no en el logaritmo de X, sino un cambio porcentual de X, de tanto por ciento, sobre el porcentaje de Y, entonces ustedes recordarán de su curso de micro 1 que la elasticidad, que era la derivada de Y respecto a X por X sobre Y, es lo mismo que la derivada del logaritmo de Y respecto al logaritmo de X. Entonces, si por ejemplo Y estaba en logaritmos y X estaba en logaritmos, entonces la derivada del logaritmo de Y respecto al logaritmo de X, que es beta 2, va a ser la elasticidad. ¿Sí? La elasticidad. Y la pendiente, que en este caso sería cuál es el efecto que tiene sobre Y, sobre el nivel de Y, no sobre el logaritmo de Y, sino sobre el nivel de Y, un cambio de un punto en el nivel de X, no del logaritmo de X, la respuesta va a ser esta. Entonces vean que acá hay un cambio entre una cosa y otra. Entonces, por ejemplo, por eso es que otra vez somos tan cariñosos y nos gustan tanto los logaritmos, porque si, por ejemplo, nuestro modelo fuese el logaritmo, el tipo de cambio real en función del logaritmo, no sé qué, el beta de acá va a ser simplemente la elasticidad, que es lo que típicamente, económicamente nos interesa responder. Nos interesa responder elasticidades más que efectos que pueden depender de la unidad en la que estoy midiendo las cosas. Y obviamente acá tienen otros ejemplos para que ustedes los revisen con calma, en un modelo que por ejemplo es cuadrático en X, este sería la pendiente versus esta es la elasticidad, etcétera, etcétera. Entonces vean el modelo que es log, cúbico, log lineal, que sería la variable dependiente es el logaritmo y la X es lineal, o el lineal logarítmico, que la variable Y está en nivel, pero la X está en logaritmo, entonces ahí va a depender de cómo defina cada una de estas cosas. Obviamente es importante recordar que para yo poder, por ejemplo, hacer la transformación para llevar Y a logaritmos, yo necesito asegurar primero que Y sea una variable que sea no negativa, tiene que ser positiva. Si Y no es positiva, no puedo aplicar logaritmo. El logaritmo está definido solamente para variables que son positivas. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un modelo para el logaritmo, el tipo de cambio real, sí. Podría hacer un modelo para el logaritmo del tipo de cambio nominal, sí. Podría ser un modelo para el logaritmo del salario, sí. Para el logaritmo del consumo, sí. Para el logaritmo de la inversión, sí. Para el logaritmo del precio futuro del cobre, lamentablemente, o del cobre, digo, del petróleo, lamentablemente hace unos días hemos tenido justo esta mala suerte de que el precio futuro nos acabó siendo negativo, entonces justamente en este caso particular, para ese caso particular, no podíamos aplicar este logaritmo, esta cosa, porque el logaritmo de una variable negativa no está definida. Obviamente este es un caso ultra excepcional, pero por ejemplo, una variable en la que nunca podríamos hacer eso sería, por ejemplo, el de entrada neta de capitales.
¿Por qué? Porque pueden haber momentos en la historia del país en que haya entrada neta de capitales y por lo tanto la variable Y sea positiva, pero pueden haber periodos en los que haya salida neta de capitales y por lo tanto esa variable va a ser negativa y el logaritmo de una variable negativa no se puede expresar. Entonces, obviamente, el definir cuándo podemos y no podemos hacer la transformación logarítmica va a depender un poco del contexto de la variable también. ¿Ok? Bien. Déjeme entonces ahora partir por justamente esta manera de anclar lo que estábamos viendo con una cosa que van a tener que decir muchas veces en su vida profesional cuando estén tratando de hacer modelos empíricos. La pregunta existencial de ¿aplico o no aplico logaritmos o transformo o no transformo la variable que tengo? Entonces, como hemos visto en los anteriores casos, hay muchos casos en los cuales modelos que eran no lineales podían convertirse en modelos que sean lineales simplemente aplicando logaritmos. Otro ejemplo que hemos visto de eso es el ejemplo de la tendencia, ¿no es cierto? Una variable que en niveles tenía una relación no lineal con esta tasa de crecimiento exponencial. Al aplicarle logaritmos, la tasa de crecimiento de esta variable va a ser expresable linealmente y por lo tanto podemos utilizar un modelo lineal acá una vez que hemos aplicado el logaritmo. ¿Ok? Me apareció un mensaje de que hay problemas en la conexión, espero no ser yo. ¿Alguien está teniendo problemas con mi conexión? Todo bien. Gracias, Vicente. Bien, vamos entonces con esta historia. Entonces, muchas veces seguramente han escuchado hablar o han visto modelos en los cuales, yo qué sé, una ecuación tenían la variable dependiente era salario, otra persona utiliza el logaritmo del salario, otra persona utiliza el PIB, otra persona utiliza el logaritmo del PIB, otra persona utiliza el consumo, otra persona utiliza el logaritmo del consumo, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta que nos gustaría poder responder es ¿cuándo es más conveniente o cuándo es más útil hacer esta transformación de llevar la variable a logaritmos y no a Y? Entonces, una pregunta que no es una pregunta razonable es la pregunta de si un econometrista, por ejemplo, estima un modelo en el que hace que Y dependa de X, o el modelo en el que el logaritmo de Y dependa de X. ¿Cuál de las dos es preferible? ¿Ya? Esa es una pregunta que no es una pregunta bastante muy razonable. ¿Por qué no es muy razonable? Porque en realidad cualquiera de estas puede ser una manera correcta de responder el problema. La manera correcta de responder el problema es que, por ejemplo, si la relación entre Y y X es no lineal, entonces cuando yo aplique el logaritmo acá, esto va a aproximarme mejor a la relación que esto, si es que yo, por ejemplo, no incluyo muchas potencias de los X acá. Pero yo puedo meter, como hemos visto antes, hacer transformaciones en el modelo, y yo puedo, por ejemplo, colocar un modelo en que tenga términos cuadráticos, cúbicos, etcétera, 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 y con un número suficientemente grande de polinomio, yo puedo aproximar una función. ¿Ok? Por lo tanto, uno podría tener un modelo lineal en el que incorpore no linealidades en los regresores haciendo estas aproximaciones, o podría tener una transformación en el que el modelo que empezaba pareciendo no lineal, al aplicarle el logaritmo se vuelve esencialmente o más parecido a ser lineal. Entonces puede haber una razón por la cual sea más conveniente, entre comillas, hacer esto, cuando yo tengo un modelo en el que, por ejemplo, y esto ocurre mucho en economía, como les había dicho antes, muchas de las series con las que nosotros trabajamos en economía son series que presentan en niveles crecimientos exponenciales. Y al presentar en niveles crecimientos exponenciales, quiere decir que en logaritmos presentan crecimientos o relaciones lineales. Entonces, muchas variables se relacionan no linealmente con otras, pero cuando aplico el logaritmo, la relación se vuelve lineal. O muchas variables tienen crecimientos exponenciales, pero cuando yo aplico el logaritmo, se vuelven más lineales. Y por lo tanto, yo qué sé, ahora que todos estamos siguiendo lo del número de infectados y esto del crecimiento exponencial y demás historias, pero si le aplicásemos logaritmo a esta variable, veríamos una manera bastante más simple de comportamiento, entre comillas, que sería la aproximación logarítmica. Esta cosa nos debería una relación bastante más lineal y bastante más fácil de analizar. Entonces, la pregunta de cuál de los dos modelos es preferible es una pregunta que no es una pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿cómo aproximo mejor a el problema que quiero enfrentar? Cuando yo, por ejemplo, utilizo este problema o esta especificación, tengo que recordar que lo que estoy aproximando es la esperanza de Y condicional de X.
En cambio, cuando yo utilizo este modelo, lo que estoy aproximando no a la esperanza de Y condicional en X, sino a la esperanza del logaritmo de Y condicional en X. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen un modelo en el que tienen el tipo cambio real con variable dependiente y la relacionan con otras cosas, es distinto modelo en el que tienen el logaritmo del tipo cambio real, porque la variable sobre la que están haciendo la modelación es el logaritmo de la variable, no la variable en sí. Entonces, ustedes están respondiendo preguntas respecto a la esperanza del logaritmo de la variable y no de la variable. ¿Ya? Esto es muy importante, lo vamos a ver en unos minutos más, porque muchas veces nos olvidamos de eso y creemos que, habiendo aplicado logaritmo, estamos respondiendo preguntas sobre la variable nivel. Y no es cierto, estamos respondiendo preguntas sobre la variable logaritmo. Un punto interesante es que a veces la respuesta en logaritmos, por ejemplo, nos entrega respuestas interesantes de elasticidades en nivel, como hemos visto hace un minuto, ¿no es cierto? Si tuvimos una experiencia que es logarítmica acá, una expresión logarítmica en los dos lados, el beta 2 acá va a acabar entregando respuestas de elasticidades ¿de quién? Elasticidad de la variable Y en nivel, que es lo que nos interesa. ¿Sí? No nos interesa ver cuál es el efecto de un cambio porcentual del logaritmo del tipo de cambio real. No, nos interesa evaluar cuál es el efecto porcentual en el tipo de cambio real, en la variable en nivel. Y muchas veces, al aplicar el logaritmo, la elasticidad nos va a poder dar respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Bien, pero sin embargo, déjenme darles algunas guías prácticas de lo que podríamos hacer cuando estemos en la definición de logaritmo o no logaritmo. ¿Ok? Bien, una de estas es simplemente la siguiente. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, puede ocurrir algunas veces, y esto ya se los he dicho en algún caso, por ejemplo, puede ocurrir que si ustedes miran los típicos modelos sobre, por ejemplo, distribución del ingreso, distribución de la belleza, distribución del talento, todas estas distribuciones que son tremendamente asimétricas, ¿sí? Un ejemplo de esta historia, por ejemplo, es el ingreso. Entonces, el ingreso tiene una distribución tremendamente asimétrica. Pero si es que ustedes, por ejemplo, le aplican logaritmo a esa serie, entonces ustedes tienen datos de ingresos per cápita del hogar de los distintos lugares en Chile. Y ustedes hacen un histograma de esa distribución, van a ver que es bastante asimétrica, ¿no es cierto? Muy poca gente en el extremo de ingresos altos y mucha gente concentrada en el extremo, en la cola de ingresos bajos. ¿Sí? Tremendamente asimétrica esa relación. Y por lo tanto, entonces, obviamente, cualquier modelo que piense en normalidad de los errores, por ejemplo, no tiene ningún sentido porque la variable dependiente es tremendamente no lineal, o tremendamente tiene desvíos de normalidad, tiene asimetrías, etc. Pero si ustedes le aplican logaritmo a esa serie, el logaritmo de los salarios, por ejemplo, y hacen un histograma, no a la distribución de ingresos, sino al logaritmo de los ingresos, van a ver que la distribución del logaritmo de los ingresos es tremendamente más simétrica. De hecho, muchas veces uno aproxima con una aproximación de primer orden, a veces no muy adecuada, es asumir que el logaritmo de los ingresos se distribuye como una normal. Eso querría decir que el ingreso tiene una distribución que se llama log normal. Y se llama log normal, ¿por qué? Porque para volverse normal le tenemos que aplicar logaritmos. Entonces, una distribución log normal es una distribución asimétrica. Digamos, si la ven, tiene algo parecido a una distribución chi cuadrado, por ejemplo, que es asimétrica, ¿sí? Y obviamente tiene que ser una variable que es no negativa, la variable y tiene que ser no negativa para poder aplicar logaritmos, pero cuando yo le aplico logaritmos, la distribución de esa serie se vuelve bastante más simétrica. Entonces puede ser que, por ejemplo, la variable ingreso, la variable salario, la variable consumo, lo que ustedes quieran, sea bastante asimétrica, pero la variable en logaritmos sea bastante simétrica. Entonces no es la variable que es simétrica, sino es el logaritmo de la variable lo que se convierte en simétrica, y por lo tanto podría ser más potable o más fácil utilizar la expresión en logaritmos que con Y. Entonces déjenme presentarles algunos ejemplos de cuándo podría ser conveniente hacer eso. Uno de esos casos, por ejemplo, que como les decía antes, hay muchas veces en los cuales Y puede tener una relación bastante tortuosa y no lineal con las X, pero logaritmo de Y puede tener una aproximación que sea bastante más lineal en las X que la esperanza Y en X. Como les he dicho antes, no es un crimen tener un modelo que sea no lineal en X. Podríamos utilizar polinomios y otro tipo de funciones para aproximar esta no linealidad. Pero puede ser más eficiente y correcto trabajar con la serie expresada en logaritmos para tener una aproximación más lineal, entre comillas, de la relación de Y con las X. Obviamente recuerden que estoy relacionando no Y, sino el logaritmo de Y. Entonces muchas veces puede ocurrir que la misma teoría económica me dice que muchas series tienen relaciones no lineales, pero que las relaciones en logaritmos son
aproximadamente lineales o más lineales, y por lo tanto puede ser más conveniente porque yo puedo permitirme utilizar modelos menos no lineales en regresores. Recuerden que nuestro problema está en la no lineal en regresores en este caso, ¿ok? Otra cosa que puede ocurrir es que si es que la variable y es expresada en niveles, muchas veces los residuos de la variable expresada en niveles pueden ser tremendamente más heteroscedásticos que los residuos expresados en logaritmos. Puede ser que sea al revés, pero típicamente no ocurre eso. Entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, como hemos visto antes, por ejemplo en el modelo de la función de producción, en la función de producción teníamos el shock productivo que era multiplicativo, ¿sí? Si expresamos esto en niveles. Vean que acá, si hubiésemos expresado la variable en niveles, no habría manera de hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Tendríamos que utilizar otro tipo de métodos para hacer esta estimación. Hemos visto que haciendo la transformación en logaritmos, podemos estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, este modelo. Entonces había una razón de conveniencia. Pero a su vez hay otra razón, que acá, por ejemplo, estos U sub i's son shock productivos que son multiplicativos, en cambio acá los U sub i's son shock productivos que son aditivos. Y los shocks que están acá, como están en el logaritmo lo que hace es que me aplana las series, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una serie que está creciendo exponencialmente, el logaritmo de la serie me la hace crecer, pero no me la hace crecer tan rápido. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, si esta serie era fuertemente heteroscedástica, por ejemplo, esta de acá va a ser algo menos heteroscedástica, o puede ser menos heteroscedástica, ¿ok? Otra cosa que ocurre es que si ustedes miran el siguiente ejemplo, supongan que yo tengo un modelo en el que tengo que Y depende de X, este modelo que tengo acá, ¿sí? Y depende de X linealmente, ¿ok? Y supongan que Y es el salario y X es, por ejemplo, no sé, la distancia a la escuela, no se estoy inventando. Entonces, supongamos que cuanto más distante sea mi hogar de una escuela, menos probabilidades tenía yo de asistir al colegio o lo que fuera, y por lo tanto, menos educación tengo. Entonces, no tengo el nivel de educación de las personas, pero sí tengo dónde vivían o algo así. Entonces, estoy utilizando un instrumento para eso. Estoy inventando esto, pero no, piénsalo de otro modo. Digamos, pensemos en algo que podría ser más fácil. Por ejemplo, tipo de cambio real es mi variable Y, por ejemplo, acá, ¿ya? Y tengo como X, por ejemplo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, ahorro fiscal, ¿ya? ¿Ok? Entonces, existe esta teoría que nos dice que cuando el fisco ahorra poco, o sea, cuando hay déficit, el tipo de cambio real tiende a caer, entre comillas. Entonces, supongo que yo tengo entonces un beta acá, ¿ya? ¿Ok? Un valor de beta. Digamos que este beta es negativo, por decir algo, ¿ok? O beta es positivo, da lo mismo. Pero supongo que el beta es negativo, ¿ya? Supongo que el beta es negativo. Y supongo que el X puede crecer mucho. Entonces, quiere decir que cuando yo haga mi estimación del valor predicho para Y, dado un valor de X, si es que el X es muy grande y este beta es negativo, yo voy a poder predecir, por ejemplo, que el valor de Y es negativo. No sé si me sigue. Entonces, y supongan que yo sé que por definición Y no puede ser negativo. Digamos que Y es el consumo, o Y es el tipo de cambio, o Y es el salario, o Y es el precio no del petróleo ahora, pero digamos que el precio del petróleo cuando vivíamos en un mundo en el que el precio no era negativo, etc. Entonces, tenemos que la variable Y no puede ser negativa. Y lo que ocurre es que en mi modelo de regresión va a haber algún valor de X para el cual, dado el valor de beta, gorro, yo voy a predecir un valor de Y negativo. Entonces, obviamente, esto no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Quiere decir que mi modelo está prediciendo valores que están fuera del rango admisible para Y. Y eso es algo que no quisiera. Siempre y cuando Y sea mayor que 0, yo sé que el logaritmo de Y va a ser... A ver, vayamos un segundito a recordar esto. ¿Cuánto es el logaritmo de 0? Alguien respóndame escribiendo, chateando. Bueno, no existe. Sí existe, pero ¿a qué tiende entonces el logaritmo de 0? A menos infinito. Bien, Agustín. Entonces, el logaritmo de 0 tiende a menos infinito. Y el logaritmo de infinito tiende a, obviamente, infinito. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, la variable Y, que era una variable que estaba en el dominio, la variable Y, por ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio no podía ser negativo. Entonces, el tipo de cambio era una variable que tenía que ser no negativa. ¿Sí? O el ingreso, o los salarios, eran no negativos. Y por lo tanto, si yo utilizaba este modelo,
yo corría el riesgo de que si me salía algún momento en el que el beta era negativo o el beta era positivo, pero el X podía ser negativo y muy grande, podía ocurrir que yo prediga que el valor de Y, el valor predicho de Y, sea negativo y por lo tanto sea en el rango no admisible. Pero supongan que Y es mayor que 0, lo que decía antes, el logaritmo de Y va a estar entre menos infinito e infinito. Y por lo tanto, el rango en el que se va a poder mover cualquier valor que yo prediga para el logaritmo de Y va a estar entre menos infinito e infinito. Va a irse a menos infinito cuando la relación vaya hacia 0, ¿no es cierto? Cuando el Y vaya hacia, el valor predicho vaya hacia 0, y va a irse hacia infinito cuando el valor predicho para Y vaya yéndose a infinito. Y por lo tanto, yo no me tengo que preocupar por el problema de inadmisibilidad de datos cuando estoy haciendo mis proyecciones. El logaritmo de Y va a estar bien definido en todo el dominio de R. Va a poder darme valores negativos o positivos y va a estar bien definido. ¿Ok? ¿Sí? Obviamente, también hay remedios para asegurarse de que si yo trabajo con este modelo, para asegurarme de que yo no viole la condición de admisibilidad, es decir, que yo no tenga ningún momento en el que, independientemente del valor de X o de beta, el valor predicho sea en el rango no negativo, en el rango negativo, por ejemplo. Entonces uno podría utilizar otro tipo de modelos, que llaman los modelos de Tobit, por ejemplo, que van a ver en su curso de métodos cuantitativos 3 seguramente, y el modelo Tobit lo que hace justamente es garantizarme un método en el que yo, aún trabajando con la variable Y en niveles, y aún teniendo esta parte como la relación acá, nunca voy a tener una predicción que me viole el supuesto de no negatividad de la variable dependiente. Pero ese modelo es tremendamente, no tremendamente, pero es más complejo de estimar y no se puede utilizar OLS. En cambio acá, nuestra maravilla es que OLS sigue funcionando, sigue feliz todavía, siempre y cuando nosotros podamos tener un modelo que sea lineal en regresores. Si modelos lineales regresores, podemos seguir utilizando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Bien, otra cosa que nos puede interesar de por qué puede ser conveniente utilizar el modelo de logaritmos y no en niveles, es que, por ejemplo, la variable Y puede tener una distribución asimétrica, como se ha dicho. Skew quiere decir asimetría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el salario, el talento, la belleza, aún la simpatía y todo lo que ustedes quieran, tiene una distribución tremendamente asimétrica. Somos muy pocos las personas bonitas, agradables, chistosas, etc. Y por lo tanto, como la variable Y es tremendamente asimétrica, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que cuando yo utilizo un modelo para describir la esperanza Y, como recuerden, cuando tengo una variable que es asimétrica, la esperanza de esa variable puede ser una mala medida de tendencia central, porque va a estar influenciada por observaciones extremas, o lo que vamos a llamar en un minuto más, observaciones aberrantes o outliers, en unos minutos más tarde. En cambio, la variable logaritmo de Y puede que sea más simétrica, como hemos dicho antes, ¿no es cierto? Entonces, el salario tiene una distribución bastante simétrica, pero el logaritmo del salario es bastante más simétrico, ¿sí? La variable PIB es una variable que crece exponencialmente y por lo tanto es más no lineal, pero la variable logaritmo de PIB es tremendamente más, tiene una relación más lineal con crecimiento y por lo tanto va a ser más fácil de poder describir. Y por lo tanto puede haber una razón de conveniencia además respecto a la distribución de las variables y cuándo sea más conveniente utilizar OLS respecto al otro caso. Entonces, obviamente, como les decía, una mejor medida de tendencia central, pero recuerden siempre que cuando yo aplico logaritmo, en este caso, estoy tratando de caracterizar la esperanza del logaritmo del salario y no la esperanza del salario. ¿Okay? Por lo tanto, entonces, es muy importante que tomen en cuenta esa parte de acá. Sí. Supongan que ustedes están, por ejemplo, interesados en estimar un modelo de típico ecuación de Mincer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, quieren acá, tienen el salario de la persona ahí, y lo hacen con una función de alfa más beta, la educación de la persona ahí, por ejemplo, ¿sí? Más uso, ¿ya? Y estiman este modelo, ¿ok? El beta, entonces, es el retorno de un año adicional de educación, pero expresado en unidades monetarias, en este caso. El señor B lo que hace simplemente utiliza el modelo del logaritmo del salario, en función de llamarlo alfa estrellita, más beta estrellita, la educación y más lo suyo. Entonces, obviamente acá, este beta estrellita, a diferencia del que teníamos acá, es el retorno a la educación. ¿Por qué? Porque como esto ya está expresado en un año adicional de escolaridad, entonces la derivada del logaritmo de esto respecto a esto me va a dar este beta, y este beta es simplemente cuánto es el cambio porcentual en salarios ante un año adicional de educación. Y esta es la manera en que típicamente respondemos con la ecuación de Mincer convencional. Esto lo aplicamos en logaritmo.
Supongo que ustedes han estimado este modelo, ya han obtenido un resultado, ¿sí? Y ahora me dicen, bueno, quiero que me digas cuál es el salario que predicho, o qué salario predices, o cuál es la esperanza del salario para una persona que tiene 4 años de escolaridad, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes harían acá simplemente es decir, el valor predicho del salario, condicional a que la educación es 4, en este caso, el valor esperado de esto, ¿sería qué? Sería simplemente alfa gorro más beta gorro por 4, ¿sí? Y con eso tienen, esto es lo que yo predigo que debería ganar una persona con 4 años, el valor esperado del salario con una persona con 4 años de escolaridad. Obviamente estoy subiendo, me va a decir que hay personas con la misma escolaridad que van a ganar más, que van a ganar menos, etc. ¿No es cierto? Y esto subí serían todas las partes no observables y en teoría no correlacionadas con la escolaridad para que el alfa gorro y el beta gorro sean estimadores consistentes del verdadero alfa y el verdadero beta. ¿Sí? Supongan ahora que ustedes están estimando este modelo, el modelo siguiente, el modelo segundo. Y entonces, cuando ustedes están estimando este modelo, cuando ustedes tengan el alfa estrellita gorro más beta estrellita gorro por 4, esa cosa de acá es ¿qué? Esto es simplemente igual ¿a qué? Al valor esperado, pero no del salario, sino del logaritmo del salario. ¿Sí? Y lo que les ha pedido alguien que les ha pedido que hagan este trabajo es que les digan cuál es el salario que yo esperaría para la persona, no el logaritmo del salario, sino el salario de la persona que yo esperaría. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo con este resultado obtener el valor esperado del salario, no del logaritmo del salario? Abro el piso para que me cuenten ideas respecto a cómo podríamos hacer esto. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Alguien? ¿Tierra? ¿Nadie? La pregunta es, tengo este modelo donde la variable pendiente es el logaritmo del salario. Yo quiero saber cuál es el valor esperado del salario para una persona que tiene 4 años de escolaridad. Entonces, cuando yo evalúo esto en los gorros, esta expresión de acá, estoy sacando el valor esperado, pero no del salario, sino del logaritmo del salario. Lo que yo quiero saber es, dado este modelo de aquí, ¿cómo puedo obtener una expresión para el valor esperado del salario? No del logaritmo del salario, sino el valor esperado del salario. ¿Cuál sería la respuesta, creen? Vicente, bien, dice lo que... ¿Alguien está de acuerdo con Vicente o nadie está de acuerdo con Vicente? Bueno, lo que Vicente nos dice es como obvio, ¿no es cierto? Nos dice, bueno, dado que lo que yo quiero es el nivel, y esto está en logaritmo, simplemente le aplico el antilogaritmo, porque yo sé que el antilogaritmo del logaritmo es igual al nivel. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si yo aplico esto, al aplicarle el logaritmo a esto, voy a tener esta parte acá. Y esta sería mi respuesta. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno, esto, como podrán imaginarse, es falso. Está mal. Esto lamentablemente es lo que el 99.9% de la gente, aún gente adulta, mayor, profesionales, lo que quieran, hace. Y está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque recuerden que lo que estoy tratando de sacar es el valor esperado de W. Y acá estoy aplicando el antilogaritmo a esto. Entonces acá estoy sacando el antilogaritmo de esto. Estoy sacando el antilogaritmo de la esperanza. Y estoy asumiendo que E elevado a la esperanza del logaritmo de W es igual a la esperanza de W. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque E y logaritmo, o antilogaritmo y logaritmo, no son operadores lineales. La esperanza de una función no lineal no es igual a la función no lineal de la esperanza. Y esto es lo que hemos hecho acá. Acá le hemos sacado la función no lineal al valor esperado de esto, con la esperanza de que con eso obtendríamos esta respuesta acá. Esto está mal. Sobre todo si es que la serie, por ejemplo, se distribuye así, la serie de salarios, el logaritmo del salario se va a distribuir más simétrica, ¿sí? Lo que ocurre en este caso es que lo que estoy computando de esta parte de acá no es la respuesta del valor esperado, si es que este fuese el caso. Si, por ejemplo, los U's son normales,
¿sí? En esta expresión de acá, quiere decir que el logaritmo del salario es normal y por lo tanto que el salario es log normal. Lo que eso quiere decir es que lo que acabo de sacar acá sería un estimador no del promedio, sino de la mediana. Y la media va a estar acá. Por lo tanto, esto va a ser una subestimación del promedio. Me faltaría sumar algo. Vamos a demostrar qué tendríamos que sumar un poquito más tarde. ¿Ok? Bien. Entonces, punto muy importante cuando estoy trabajando en esto es recordar que cuando estoy trabajando con este tipo de modelos, es muy importante recordar que si es que lo que yo quiero es tener una respuesta sobre el nivel de la serie, ¿sí? Aplicarle el antilogaritmo a la esperanza de esto no me va a dar la esperanza del antilogaritmo. Y por lo tanto, esto no es correcto. ¿Sí? Voy a estar en general subestimando esto. Esto que acabo de demostrar, que la función no lineal de la esperanza, no es demostrar, pero de decir, la función no lineal de la esperanza es distinto a la esperanza de la función no lineal, es lo que se llama la desigualdad de Jensen. Y va a depender entonces de si la función es cóncava o convexa, para saber si la desigualdad es con mayor o con menor por este lado. Si la función es lineal, entonces sabemos que la esperanza y la función son intercambiables. Entonces, la esperanza de la función va a ser igual a la función de la esperanza. Pero si es que la función es no lineal, esto no va a ocurrir. ¿Ok? Bien. Déjeme ver si es que... Sí, yo creo que vamos a avanzar unas 3 transparencias más y los dejo con calma. ¿Ok? Los dejo estar tranquilos. Otra vez 2 más. Bien. Déjeme entonces ahora partir por una de las partes más divertidas, entre comillas, que tenemos cuando hacemos este tipo de modelos, que es el de empezar a discutir especificación, test de especificación. En el 99.9% de su vida, típicamente ustedes no van a saber si están trabajando con el modelo correcto, entre comillas, o el modelo que mejor aproxima los datos, entre comillas. Lo que ustedes van a saber es que en general trabajan con modelos que están mal especificados. Ustedes saben que los modelos están mal especificados, porque por eso son modelos, ¿no es cierto? Son aproximaciones. La pregunta que se hace típicamente es si es que el modelo con el que están trabajando los cubre de problemas de especificación obvios. Y si los cubre de problemas de especificación obvios, entonces, hasta que no tengan una mejor alternativa, ustedes trabajan con ese modelo como una aproximación razonable al problema que están enfrentando. Una de las cosas que hemos discutido es que, por ejemplo, si nosotros partíamos con el modelo original que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? El marco de regresión lineal nos decía, el marco de regresión nos decía que la esperanza de idea condicional en X podía expresarse como una función potencialmente no lineal de X, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos en el modelo de regresión lineal es que nosotros asumimos que esta M yo lo aproximaré como una función lineal en parámetros, no necesariamente lineal en X, pero lineal en parámetros. Supongo que ustedes parten con un modelo, como parte mucha gente, en el que asumen que el mundo no es siniestro, que el mundo es feliz, que el mundo es bonito y en el que todo es lineal, entre comillas. Ya han hecho las aproximaciones, las transformaciones necesarias para convertir las cosas más no lineales en lineales, y han sacado logaritmos donde era conveniente hacerlo, etcétera, ¿no es cierto? Y están con este modelo. Entonces ustedes regresionan Y contra las X, ¿ya? Y tienen un modelo regresionando Y contra las X. La pregunta que nos gustaría hacernos en este contexto es, bueno, ¿este modelo captura lo suficientemente bien la relación que Y tiene con las X o lo que es lo mismo? ¿Existen o no existen algunas no linealidades, algunas cosas más complejas de la relación de Y con X que yo estoy omitiendo? ¿Sí? El test que vamos a derivar ahora, que es el test que se llama el test de Ramsey, este test lo que hace es justamente evaluar esta pregunta. La pregunta de si nosotros, luego de haber estimado nuestro modelo, estamos capturando razonablemente bien la relación de Y condicional en X o estamos siendo demasiado simplificada la relación y hay alguna potencial no linealidad que estamos omitiendo. Es decir, la Y en función de X no debiese depender de la manera que depende de X, sino que estamos ignorando alguna no linealidad relevante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea básica de esto? Supongan que
yo coloco como una función h, o coloco a los zetas, como funciones no lineales de los x. Entonces, por ejemplo, acá podrían estar x al cuadrado, x al cubo, la interacción de x1 con x2, etcétera, etcétera. Entonces, estos zetas son simplemente todas las funciones no lineales de x u otras funciones no lineales de x que potencialmente podrían estar en mi modelo. ¿Ok? ¿Sí? Que serían funciones no lineales de las x, como les decía. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Supongan entonces que yo pudiese partir con un modelo entre comillas general. Y el modelo general me dice que y depende linealmente de x, sería este primer término de acá, pero a su vez y podría depender no linealmente de las x, conforme o de acuerdo a estos zetas que son estas funciones no lineales de x. ¿Ok? Recuerden que la gracia de esto es que, aunque los z son funciones no lineales de x, el modelo de la esperanza condicional de y en las x y funciones no lineales de x, que serían los z, sí puede expresarse como una función lineal de los parámetros, de betas y de gamas. Por lo tanto, el modelo puede estimarse por OLS. ¿Ok? Entonces, supongan que yo parto con un modelo, entre comillas, gigantesco, en el que creo que todo es no lineal, que hay interacciones complejas, etc. Entonces yo parto con un modelo en el que tengo una parte lineal y una parte que me captura las no linealidades de la relación de y con x, que sería esta parte de acá. Yo podría estimar este modelo por minúsculos escenarios, obtener el estimador de gamma y testar la hipótesis nula que los gammas son cero. ¿Sí? Si yo testeo la hipótesis nula de que los gammas son cero, entonces yo acabaría con un modelo que es simplemente lineal. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, partamos con un modelo tremendamente complejo y no lineal y estimemos el modelo no lineal y evaluemos la hipótesis nula de linealidad. Evaluemos si gamma es cero. Ese sería un mecanismo que podríamos seguir, ¿sí? O una manera que podríamos adoptar. Sin embargo, nos gustaría tener una manera alternativa, que sería partir, como hemos dicho que generalmente partimos, nosotros partimos pensando que el mundo es algo más simple y algo menos siniestro y algo menos complejo. Y por lo tanto, partimos pensando que el mundo es lineal, entre comillas. Y partimos pensando con un modelo, partimos con este modelo lineal, y lo que hacemos es que vamos haciéndolo complejo en la medida que sea necesario y relevante hacerlo complejo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer un test, este test de no linealidades omitidas, partiendo con el modelo simple en lugar de partir con el modelo complejo? ¿Deciden? Una manera que les había dicho que podríamos haber hecho es simplemente partir con el modelo complejo, colocar todas las no linealidades y testear, hacer un test chi cuadrado si es que los u's no los conocemos, hacer un test f si es que sabemos que los u's son, la distribución de los u's es normal, o hacer bootstrap o lo que sea, estimando este modelo no lineal. En los zetas, que serían las funciones no lineales de los x, pero lineales en betas y gamas. Por lo tanto, este test no es complejo de hacer. Pero obviamente lo complejo es definir qué grado utilizo, cómo hago que interactúen. Por ejemplo, ustedes tienen 8 regresores, entonces colocarían x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, x4 al cuadrado, x5 al cuadrado, x6 al cuadrado, x7 al cuadrado, etcétera, x8 al cuadrado. Después x1 por x2, x1 por x3, x1 por x4, x1 por x5, etcétera. Todas las posibles combinaciones tendrían que estar medidas acá. Y eso obviamente hace que la dimensión de estos zetas sea bastante grande. Una manera eficiente de poder testear estas no linealidades es haciendo el test de Ramsey. El señor Ramsey, lo conocí, es un señor ya bastante mayorcito, pero bastante buen tipo, por si quieren saber. Y este señor Ramsey, entonces, lo que desarrolló lo que se llama el test de Reset, ¿ok? Y es un test de no linealidad omitidas, que decir. ¿Cómo funciona este test? Entonces, la manera de hacer este test es bastante inteligente. Lo que hace el señor es lo siguiente. Decirnos, ok, ustedes parten con la hipótesis nula de que el mundo es lineal. Y depende linealmente de las x y punto. ¿Ok? Lo que hace es decirnos, ¿por qué no en lugar de aproximar estas zetas como funciones no lineales de todos los regresores, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no en una primera etapa estimamos el modelo lineal y con el modelo lineal obtenemos los U-gorros, o los beta-gorros, ¿no es cierto? Con los beta-gorros, lo que hacemos ahora es obtenemos los Y-gorros. Los Y-gorros serían simplemente X transpuesta por beta-gorro, ¿cierto? Y con eso obtenemos los Y-gorros. Lo que nos dice Ramsey ahora es, ¿qué tal si usted hace lo siguiente? Entonces, ahora construya un conjunto de variables artificiales o auxiliares Z, donde coloca los valores, funciones o polinomios, no de los X, sino de los Y-gorros. Entonces usted coloca el Y-gorro al cuadrado, Y-gorro al cubo, Y-gorro a la cuarta, hasta Y-gorro a la quinta, por ejemplo. Entonces usted coloca un polinomio de el cuadrado, el cubo, el valor a la cuarta y el valor a la quinta de
los Y gordos, no de los X, sino de los Y gordos. ¿Ok? Y lo que nos propone Ramsey entonces es hacer lo siguiente. Lo que nos dice es, ahora, vuelva a correr una regresión en la que tome la variable dependiente, la regresione contra los X, y regresiónelo contra estos Zetas, contra estos Zetas que usted ha creado. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes tenían un polinomio de grado 5 acá, quiere decir que tenían 4 regresores, ¿no es cierto? El Y al cuadrado, el Y al cubo, el Y a la cuarta y el Y a la quinta, que son 4. 4 son los zetas que están metidos acá. Y por lo tanto, hay 4 parámetros a estimar acá, que serían estos gamas. ¿Sí? 4 parámetros a estimar. Y por lo tanto, entonces, ustedes estiman este modelo por mínimos cuadrados ordinarios, este nuevo modelo por mínimos cuadrados ordinarios, y testean la hipótesis nula que los gamas son 0. Obviamente harían, por ejemplo, un test chi cuadrado con j menos 1 grado de libertad, porque j, recuerden que el grado de este polinomio, entonces el polinomio es de grado 5, hay 4 parámetros a estimar y por lo tanto los grados de libertad son 4 acá. Y testean la hipótesis nula que gamma son 0, utilizando, por ejemplo, una variante del test de Watt, como vamos a discutir, que sería el test convencional que hemos discutido en la clase, esta de suma de los residuos del modelo restringido, no restringido, etc. ¿No es cierto? Y por lo tanto, entonces, la gracia de este modelo es que vean que no hemos necesitado crearnos funciones, polinomios o varios valores de los gamas, que serían de los zetas, que serían el x1 al cuadrado, x1 al cubo, x1 a la cuarta, el x2 al cuadrado, al cubo a la cuarta, etc. Todas las interacciones, sino que simplemente hemos agarrado los valores predichos de la regresión auxiliar inicial, en la que asumíamos que la hipótesis nula era correcta. ¿Ya? Típicamente lo que hacen ustedes, entonces, en general, es testear esta hipótesis nula, que el modelo es lineal. ¿Por qué? Porque están evaluando que los gamas son 0. Si los gamas son 0, quiere decir que acaban con el modelo simplemente hasta acá, ¿sí? Con x beta, no con esta parte no lineal de acá, ¿sí? Y entonces ustedes típicamente harán esto para, por ejemplo, escogiendo un j igual a 2, o j igual a 3, o j igual a 4. Con eso típicamente basta, es decir, permitir hasta que hayan interacciones hasta el grado 4. Creo que esto del grado 4 no es muy bueno decirlo en Chile, ¿no? Pero bueno, o sea, entienden la historia. Polinomio de grado 4, ¿ok? Bien. ¿Ok? ¿Por qué esto funciona? Déjenme contarles la historia de por qué esto funciona. Esto funciona porque si ustedes piensan bien, la idea es que lo que estamos haciendo al final del día es algo parecido a que al utilizar los valores predichos del modelo auxiliar inicial, lo que estamos haciendo es básicamente crear interacciones no lineales, pero con los valores predichos del modelo original. Entonces estamos, en definitiva, tomando en cuenta interacciones de x1 con x2, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc., pero estamos haciendo de un modo más inteligente y más indirecto. Entonces esta función g lo que está haciendo está intentando aproximar esta parte no lineal que tenemos acá, simplemente haciendo esto que estamos colocando aquí. ¿Sí? Ven la idea que tengo, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo en este caso simplemente es que estamos utilizando una función que suaviza estas relaciones, pero que no caemos en la maldición de la dimensionalidad, que es que a medida que aumentamos el grado del polinomio, estamos haciendo también que el problema en términos de número de parámetros aumente más que linealmente. Acá el número de la dimensión aumenta linealmente el número de parámetros. Si tenemos una dimensión de un grado 8 por acá, van a haber 7 parámetros a estimar. Y si es de grado 10, van a haber 9 parámetros a estimar, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, una cosa que lamentablemente no muchos de ustedes hacen en la vida práctica, porque lo he visto, pero que debiesen hacer siempre, es que una vez que estimaron su modelo, hacer este test. Porque este test lo que está diciendo es que puedo o no puedo dormir lo razonablemente tranquilo, asumiendo una relación así de simple entre Y y X. O debiese pensar que el problema es algo más complejo, que hay interacciones interesantes entre, por ejemplo, educación de la madre y educación del padre. Hay complementariedades o no, etc. Y esas cosas las podemos evaluar con las interacciones, ¿no es cierto? Entonces, o el tipo de cambio o el gasto de gobierno y entrada neta de capitales. En los momentos en que hay déficit y además entrada neta de capitales, ¿hay algo que se potencia o no se potencia? ¿Hay complementariedades o no hay complementariedades? Ese tipo de cosas las podemos capturar con no linealidades omitidas. Obviamente, una vez que hemos hecho este test y hemos detectado que potencialmente hay no linealidades omitidas, no nos quedamos con este modelo que tenemos acá. Este modelo no es el modelo correcto. Lo que hacemos es empezar a explorar qué interacciones de X hay que incorporar. Entonces volvemos a la parte de acá y empezamos a colocar en nuestro modelo ahora interacciones de X. Ya no hacemos esto. Esto es simplemente
un paso intermedio para evaluar si es que hay nulidades omitidas. Si es que las hay, volvemos a lo que hemos dicho antes y tratamos de encontrar mejores maneras de caracterizar la esperanza Y condicional en X utilizando estas interacciones. Una cosa que ocurre, y que voy a discutir un poco más tarde cuando veamos el tema 3, que es el de GLS, sobre todo heteroelasticidad, una cosa que ocurre es que algunas veces no linealidad y heteroelasticidad son parientes. Entonces puede ser que algunas veces estemos creyendo que estamos detectando no linealidades cuando en realidad hay heteroelasticidad, y otras veces puede ser que estemos creyendo que estamos detectando heteroelasticidad cuando en realidad hay nulidades omitidas. Por lo tanto, hay que estar consciente de esta posibilidad de que el test de nulidad omitida me esté dando adicionalmente o en lugar de ello una señal de que tenga heteroelasticidad en los U's, ¿okay? Que es algo que también vamos a discutir con más calma un poquito más tarde. Bien, entonces no se olviden, esto es algo que debería estar siempre en su arsenal de cosas a hacer. Esta especificación, el test de Ramsey debería ser uno de los primeros que deberían hacer para asegurarse que tiene un modelo que está siendo lo suficientemente complejo para evaluar bien los problemas que tengo. Bien. Vamos ahora a responder esta pregunta existencial que nos habíamos hecho al terminar el tópico 1 de la clase, ¿no es cierto? Si recuerdan, cuando estábamos presentando el modelo de regresión lineal, habíamos llegado al supuesto 4, y con el supuesto 4 de nuestro modelo de regresión lineal, o sea, el primer supuesto era que Y era una función lineal de las X, en realidad de los betas, ¿no es cierto? Era nuestro primer supuesto. El segundo supuesto era que la esperanza de U condicional en X era igual a 0. El tercer supuesto era que los X eran de rango completo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y después lo que teníamos, en el otro supuesto que teníamos ya cuando llegamos al supuesto 5, era el supuesto del modelo homoscedástico de regresión, era que además teníamos homoscedasticidad, que la esperanza, perdón, el cuarto supuesto era que no había correlación, ¿no es cierto? Que la esperanza de U sub T, U sub S era igual a 0 si T era distinto de S. Hasta ahí ya tenemos el modelo lineal de regresión. Después, el modelo homocedástico de regresión, a su vez, asumía homocedasticidad. Y el último punto era el del modelo normal lineal de regresión, que además de homocedasticidad, asumía normalidad. Y lo que hemos dicho es que el supuesto normalidad es un supuesto que no es necesario para consistencia, no es necesario para insesgamiento, no es necesario para hacer inferencia tampoco, porque hemos dicho que si es que nosotros tuviésemos que el modelo no necesariamente presenta normalidad, y nos apoyamos en teoría asintótica, entonces independientemente de la distribución de los U's, si se cumplen ciertas condiciones, que hemos discutido ya cuando hemos visto nuestro teorema del límite, podemos hacer inferencia apoyados en teoría asintótica. Si no creemos en teoría asintótica, podemos hacer Bootstrap, podemos hacer Monte Carlos, para tratar de responder la pregunta que tenemos en la mano. Pero si tuviésemos normalidad, este sería un excelente día en la oficina. Sería un excelente día en la oficina porque sabemos que si hay normalidad en los errores, podemos hacer inferencia exacta para el tamaño de muestra que tenemos. Las probabilidades de muestras exactas, perdón, las probabilidades de muestras finitas van a ser a su vez las probabilidades de muestras exactas. Y por lo tanto, podríamos utilizar el test F, podemos utilizar el test P de Student, en lugar de utilizar las aproximaciones asintóticas de normalidad y chi cuadrado o hacer bootstrap. Entonces, si tenemos normalidad, es algo que nos gusta en algunos casos. Además, si tenemos normalidad, por ejemplo, en los errores, y queremos hacer intervalos de confianza para la predicción de nuestra variable Y, entonces sabemos que la distribución del Y va a heredar la distribución de los U's. Entonces, si sabemos que los U's son normales, entonces, por ejemplo, también podríamos tener intervalos de confianza simétricos en nuestra predicción de los Y. Entonces, normalidad es algo que nos gustaría tener. No es algo necesario, pero es algo que nos gustaría tener. Por lo tanto, una cosa que sí o sí deberían hacer cada que ustedes estimen un modelo de regresión es, además de hacer el test de Ramsey, hacer un test de normalidad de los errores para evaluar si es que el supuesto de normalidad es o no es rechazado por los datos. Recuerden que la hipótesis nula siempre es una hipótesis de que el mundo es bonito, la alternativa es que el mundo no es tan bonito, pero nosotros por lo mismo nunca aceptamos la nula, sino no la rechazamos, o nosotros rechazamos la nula si es que la evidencia es aplastantemente contraria a la nula. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es discutir o derivar el test más común. Hay otros test, hay muchos otros test de normalidad, pero el test más bonito, más elegante, que más me gusta, es el test de Jarque y Vera, ¿ya? Y estos señores lo que hicieron a finales del siglo pasado, es horrible decir finales del siglo pasado, pero es verdad,
cuando muchos de ustedes no habían nacido todavía. Estos señores lo que hicieron es definir este test, que es el test de normalidad de Yarki-Bera. Entonces, la hipótesis nula es que la variable es normal. Y este test lo podemos hacer para los residuos o lo podemos hacer para cualquier variable. Si, por ejemplo, ustedes tienen los salarios de las personas y quieren ver si eso se distribuye como normal, pueden aplicar este test sin ningún problema. No necesitan aplicarlo a los residuos, no lo pueden aplicar para cualquier serie. Recordemos entonces una cosa que, repasando rápidamente lo que ustedes han visto cuando han visto normalidad, ¿no es cierto? Una de las cosas que han visto cuando han visto normalidad es que cuando una distribución es normal, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay dos estadígrafos que son estadígrafos, se llaman los estadígrafos suficientes para describir una serie. ¿Por qué? Porque saben que si la distribución es normal, el primer y el segundo momento de la serie, media y varianza de la serie, son estadísticos suficientes para describir toda la distribución. Conociendo media y varianza, saben todo lo que necesitan saber de esta serie. Media y varianza son estadísticos suficientes de esta distribución. ¿Por qué? Porque cualquier momento superior al segundo momento va a ser función solamente del primer y el segundo momento. ¿Ok? Y una propiedad divertida de una distribución normal es que, si recuerden, lo que hace el primer momento es la medida de tendencia central, ¿no es cierto? La esperanza. El segundo momento es un momento de dispersión, ¿no es cierto? Para ver cuán dispersa es una serie, cuán volátil es una serie, ¿sí? Y el tercer momento de una serie es lo que llamamos la skewness de una serie, o la asimetría de una serie, ¿ok? Si recuerdan, la distribución normal es una distribución que es simétrica. ¿Se acuerdan? La campana de Gauss es una distribución que es simétrica. Eso quiere decir que es una distribución en la cual la media y la mediana son la misma y los valores a la derecha de la media y los valores a la izquierda de la media y los valores a la derecha de la mediana y a la izquierda de la mediana son igual de probables, ¿sí? La distribución es una campana hermosa que está simétricamente distribuida en torno a su esperanza y a su mediana, ¿sí? ¿Ok? La skewness, el coeficiente de asimetría, lo que trata de medir es justamente eso. Cuán asimétrica es una serie respecto a su medida de tendencia central, a su media, ¿ya? Y entonces, lo que hacemos al definir la skewness, que es esta S de acá, la S lo que trata de hacer es sacar el valor esperado del tercer momento centrado y estandarizado de una serie. Centrado y estandarizado de una serie es lo que nosotros habíamos llamado nuestra Z olita dividido S, que era la desviación estándar, ¿se acuerdan? Entonces, lo que tengo que hacer acá es simplemente, tengo cualquier serie, le resto su promedio muestral, o sea, está en desviación a su media, la divido por el estimador de la desviación estándar y por lo tanto estandarizo esta serie, y lo que hago es que saco el promedio de los cubos de la serie estandarizada. Y el promedio de los cubos de la serie estandarizada es lo que yo llamo la skewness, ¿sí? El coeficiente de simetría o asimetría, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, si es que la serie es simétrica, querría decir que los valores a la derecha y a la izquierda de la media deberían ser igual de probables. Y por lo tanto, los valores negativos y positivos de esta expresión deberían balancearse. Y por lo tanto, lo que debe ocurrir es que la skewness debería ser igual a 0. Entonces, una serie que es simétrica tiene una skewness que es 0. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una primera manera en la cual podríamos evaluar si tenemos una serie que comparte la propiedad de simetría de una distribución normal, que simplemente calculamos la skewness y evaluamos la hipótesis nula de que esta skewness es estadísticamente igual a 0. Obviamente nunca va a ser igual a 0. La pregunta es si es que el número que estamos obteniendo, digamos 4 o menos 3, si ese número es estadísticamente muy distinto a 0, que debería ser el número que debería ocurrir con una distribución que es simétrica. Si la distribución es asimétrica y tiene colas anchas hacia la derecha, por ejemplo, la distribución chi cuadrado, una distribución F, que es asimétrica, ¿estamos de acuerdo? Una distribución asimétrica, y tiene una cola ancha hacia el lado derecho, entonces esa va a tener una skewness que va a ser positiva, ¿sí? Las series que tienen asimetría positiva, ¿sí? Y las series que tienen una cola más larga hacia la izquierda van a ser series que tienen una asimetría negativa. Los valores negativos van a ser más probables que los valores positivos y por lo tanto el valor de S va a ser negativo. Entonces, una cosa bonita de esto es que yo puedo calcular el coeficiente S para cualquier serie y yo puedo con eso saber cómo va a ser, cuán simétrica es la distribución de esta serie. ¿Ok?
Esa es la primera cosa que puedo hacer para tratar de testear normalidad de los errores. Bjarke Vera nos dice, vaya un paso más. Y un paso más es el siguiente. El cuarto aumento de la serie es lo que vamos a llamar la kurtosis de la serie, ¿ya? Que es lo que estamos llamando acá como K. La kurtosis de una serie. Y lo que hace la kurtosis es medirme cuán plana o cuán parada es una distribución. Cuán achatada o cuán parada es una distribución. Ahora que están discutiendo tanto de aplanar la curva, que es esta historia que han escuchado seguramente hasta el cansancio ahora con lo del coronavirus y por lo que estamos todos acá en lugar de estar conversando personalmente, es porque lo que quieren hacer en el fondo es elevar la kurtosis de la distribución de nuevos contagios o elevar la kurtosis de la distribución de muertes, ¿no es cierto? En el fondo. Es hacer la distribución que tenían menos parada y más plana. Hacerla más plana. Y hacerla más plana tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo diría que acá hay algunas desventajas que obviamente tiene una ventaja grande el hacer más plana en el caso del coronavirus. Si quieren hablar un minuto sobre el coronavirus, obviamente lo que hace es que disminuye la presión de demanda de recursos sanitarios y ese tipo de cosas. El tener un pico o tener una distribución más plana hace eso. Pero una distribución más plana, por lo mismo, hace en este caso que el pico de la parte más alta de la distribución se va a ir un periodo mucho más alejado. Y por lo tanto, el que nosotros salgamos de la epidemia también va a ser mucho más lento. Vamos a llegar al extremo más alto más tarde, pero vamos a salir mucho más tarde también. Ese es obviamente un costo que tenemos que tomar en cuenta como economistas cuando estamos evaluando este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y como economistas, a diferencia de los opinólogos de la televisión, nosotros sí entendemos que hay trade-offs y por lo tanto es importante cuantificarlos y siendo los adultos de esta historia, entender la importancia que estos trade-offs y las consecuencias deseadas y no deseadas que estos trade-offs pueden tener, que estos conflictos pueden tener. Pero volviendo un minuto a esto, entonces, lo que hacemos para calcular la kurtosis de una serie es simplemente tomamos otra vez el cuarto momento, centrado en torno a la media y estandarizada. Entonces, otra vez tenemos la serie estandarizada, cualquier serie estandarizada. Entonces, por ejemplo, corremos nuestra regresión, tomamos los residuos, a los residuos les restamos su promedio muestral, que va a ser 0 en este caso, por lo tanto solamente tomamos los residuos, lo dividimos entre el estimador de la desviación estándar de los residuos, el sigma gorrito, o el sigma olita si quieren. Sigma gorrito me gusta más, pero bueno, también pueden tomar el sigma olita, y con eso tienen tienen la serie estandarizada. La elevan al cuadrado, sacan el promedio de todo esto y con eso tienen el coeficiente de kurtosis, ¿sí? Y a diferencia del coeficiente de skewness, el coeficiente de kurtosis es siempre no negativo. Y es siempre no negativo, obviamente, porque estamos elevando esto a una potencia par. Al elevar esto a una potencia par, esta expresión va a ser siempre no negativa. Algo que se puede demostrar y que probablemente han hecho en su curso de estadística, o que debieran haber hecho en su curso de estadística, es demostrar que la kurtosis de una distribución que es normal es 3. Por un minuto, si quieren, alguien que respóndame si es que han visto esto o conocen de esto. ¿Aló? ¿Alguien? ¿Han escuchado hablar de skewness y kurtosis, no es cierto? El concepto sí, pero no la demostración. Ya. Si lo desean, entonces podemos, yo también, ok. Ya, si lo desean, entonces puedo mandarles algunos pointers de cómo demostrar esto. Entre paréntesis, una de las cosas más divertidas que uno puede hacer es meterse un curso de estadística matemática, de tratar de encontrar las propiedades de distribuciones y de cosas de esas demostrando esto. Es una manera de aprender muy, muy, muy divertida. Pero otra vez, mi definición de divertido probablemente no coincide con la de la mayoría. Bien. Bueno, lo que ocurre en una distribución normal es que la kurtosis en una distribución normal es 3. ¿Ok? Y por lo tanto, si tengo una serie que tiene una kurtosis mayor que 3, voy a tener una distribución que va a ser una distribución que vamos a llamar una distribución leptocúrtica. ¿Ya? Una distribución leptocúrtica es una distribución en la que lo que tenemos es que vamos a tener colas más anchas que una distribución normal. Y una distribución que es platicúrtica, voy a tener una distribución que va a tener colas más planas que una distribución normal. ¿Ok? Las colas van a ser más planas, una distribución platicúrtica, y van a ser más anchas, una distribución leptocúrtica.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, una T de student con 2 grados de libertad va a ser una distribución que, si bien es simétrica, la T de student es simétrica, la skewness va a ser 0, la kurtosis va a ser mayor que 3, porque las colas de distribución T de student son más anchas que una distribución normal. Y típicamente, por ejemplo, ustedes toman los retornos de activos financieros, típicamente, en finanzas, típicamente, gran parte de las series con las que ustedes trabajan son series leptocúrticas. La inflación es leptocúrtica, los retornos de las acciones son leptocúrticos, etc. Entonces, esta propiedad es algo que es conocida, que ocurre con mucha frecuencia y que obviamente es una demostración de que esas series no tienen distribución normal, porque la distribución normal me debería pedir que K sea 3. Entonces, el test que yo podría hacer es un test conjunto en el que evalúo que la skewness es 0 y la kurtosis es 3. Y por eso es que, como ven, el test de Yarkevera que tienen acá arriba, el test de Yarkevera lo que hace simplemente evalúa si es que estadísticamente la skewness es lo suficientemente cercana a 0, y por eso acá elevando al cuadrado tengo esta parte acá, y acá si la kurtosis es lo suficientemente cercana a 3, ¿ya? Y por eso es que estoy restándole el 3. Entonces acá estoy viendo si hay exceso de kurtosis o no. Si es que la kurtosis es mayor que 3, menor que 3, y acá la diferencia es cuán distinto o cuán alejado de 3 está. Y esta normalización se necesita hacer. Esto también hay una demostración de este test. Si quieren, les puedo pasar la demostración de cómo es esto. Si es que les interesa, no les voy a preguntar esto en ningún control ni nada, pero por cultura general, si les interesa, puedo pasar la demostración de esto. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos entonces en el fondo es un test conjunto, en el que evaluamos si la skewness es 0 y la kurtosis es 3. Y por lo tanto, esto asintóticamente, independientemente de la distribución de la serie, va a ser chi cuadrado con 2 grados de libertad. 2 grados de libertad porque estoy testeando estas dos hipótesis. Skewness igual a 0, kurtosis igual a 3. ¿Sí? Uno podría testear la hipótesis simple, solo la skewness igual a 0 o solo la kurtosis igual a 3. Entonces, solo toman uno de estos términos y con eso tienen un test que va a ser asintóticamente chi cuadrado con 1 grado de libertad, porque están testeando solo si la kurtosis es 0, o solo si la skewness es 0, o solo si la kurtosis es 3. Y por eso es que les decía que entonces este test de hipótesis es relevante en este sentido, ¿ok? ¿De acuerdo? Y por lo tanto uno podría, por ejemplo, testear solamente si la skewness es 0 para ver si el desvío de normalidad se debe a asimetría, o solo si la kurtosis es 3, si esto se debe solamente al problema de que la distribución es simétrica, pero la distribución tiene colas más anchas o menos anchas que una distribución normal. O si se debe a las dos cosas, ¿cierto? Entonces uno podría testear una hipótesis simple o la hipótesis conjunta. El test de Yarkevera, entonces lo que hace es permitirnos hacer eso, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces esto es algo que deberíamos hacer. Y si es que, recuerden, no aceptamos una nula, sino no la rechazamos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, corren su regresión, obtienen sus subbordos, hacen su test de Ramsey y obtienen que no rechazan que no hay no linealidad omitida. El test de Ramsey es que no hay no linealidad omitida, ¿no es cierto? Que el modelo es esencialmente lineal hasta donde lo han hablado. Van al siguiente paso. Testean normalidad de los errores y encuentran que los errores no pueden rechazar la hipótesis de la normalidad. Ese es un día muy bonito en la oficina, porque ustedes ahora pueden apoyarse en la distribución exacta de muestras finitas o de muestras pequeñas, en lugar de apoyarse en distribución asintótica, y no necesitan amargarse la vida tratando de hacer bootstraps o Monte Carlos, porque ya saben que las propiedades de muestras finitas van a ser propiedades que se ajustan bien al problema que tienen. Entonces pueden utilizar el test T, pueden utilizar el test F, la vida va a ser muy linda en ese caso. Pueden hacer intervalos de confianza simétricos cuando hagan proyecciones, etc. Las cosas son muy bonitas así. ¿Okay? Déjenme simplemente decirles un último punto respecto a esto. Recuerdan que, por ejemplo, les había dicho el ejemplo de si, por ejemplo, la serie salarios es asimétrica. La serie de salarios es asimétrica. Por lo tanto, la skewness de los salarios va a ser típicamente positiva. O los ingresos también, la distribución de ingresos es asimétrica. La skewness va a ser positiva. Y la kurtosis va a ser típicamente mayor que 3. ¿Por qué? Porque van a tener un ancho de cola muy grande en la parte de los ingresos bajos, ¿sí? Entonces, típicamente lo que va a ocurrir ahí, entonces, es que la kurtosis va a ser mayor que 3. Entonces, van a tener, obviamente, desvíos importantes de normalidad. Pero como les había dicho antes, algunas veces puede ocurrir que una serie que es asimétrica y leptocúrtica, si yo le aplico logaritmo a esa serie se vuelve simétrica o tiende a parecerse más a una distribución simétrica y no tan leptocúrtica o definitivamente no leptocúrtica, que sería, por ejemplo, el caso de una distribución log normal. Entonces, una serie que en niveles no tiene normalidad, pero cuando le aplico logaritmos, la serie en logaritmos es normal.
Entonces, por ejemplo, el logaritmo de z es normal con media a y varianza b al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, la serie z en nivel es log normal, no es normal. Quiere decir que para volverla normal a la serie tengo que aplicarle logaritmos. Lo que les decía antes entonces es que, por ejemplo, el ejemplo que les había dado antes de, digamos que el salario es log normal, entonces cuando yo le aplico el antilogaritmo a la expresión que he sacado, que sería la esperanza, digamos que la esperanza del logaritmo es a, yo le aplico el antilogaritmo a la esperanza del logaritmo, no va a ser la esperanza, sino va a ser la mediana, que es lo que les había dicho antes, ¿sí? Eso va a ser la mediana. Si es que yo quisiera sacar la esperanza al nivel de la serie, y yo sé que el logaritmo tiene esperanza a y tiene varianza b al cuadrado, la esperanza de la serie en nivel va a ser e elevado a a, que era la esperanza de la serie en logaritmo, más 0.5 veces b al cuadrado. Esa es la esperanza de una serie log normal. Y la varianza es esta expresión de acá. Esto también se puede demostrar. Han debido ver transformación de variables en su curso de estadística. Han debido ver eso y aplicando esta transformación de variables uno puede llegar a demostrar estas dos cosas acá. No les voy a pedir que las demuestre en este curso, pero sí por cultura general es muy importante que recuerden esto. Siempre van a parecer tremendamente inteligentes en cualquier conversación si es que alguien ha trabajado con el modelo de logaritmos y le preguntan, ¿y cómo sacas la esperanza a la serie en nivel? ¿O cómo sacas la varianza a la serie? Y no estás tomando en cuenta las igualdades de Jensen. La serie no es normal, es log normal. Listo, con eso van a parar el tráfico, todo el mundo va a aplaudir y van a decir, señor, ha tenido el curso con Chumacero. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Déjenme entonces darle una última, prometo que esta es la última, y con esta última terminamos esta clase, ¿ya? Y vamos a tener entonces 20 minutos por lo menos más adicionales de descanso. Y veamos cómo nos va para la próxima clase. Yo creo que tal vez la próxima clase hagamos las clases normales nomás y no tenemos maratón la próxima semana. Tampoco quiero ser el tipo más odiado del semestre. ¿Ok? Bien. Vamos a discutir por un minuto qué ocurre, cuáles son los efectos de tener errores de medida en las variables. Y estos errores de medida es algo que es crucial y que es importante porque típicamente lo que ocurre cuando ustedes trabajan con cualquier modelo es que ustedes lo que tienen es una proxy a la variable teórica que ustedes quieren evaluar. Cuando dicen el PIB, el consumo, el tipo de cambio, la tasa de interés, no existe la tasa de interés. ¿No? Lo que ustedes hacen es utilizar una variable que va a aproximar las propiedades de lo que de manera abstracta creen que debería ser la tasa de interés, o el tipo de cambio, lo que fuera, o el consumo, lo que fuera, o el PIB, o el IMASEC, o la inflación. Todo lo que ocurre es que, en el fondo, supongan que en la vida real, en realidad, la variable dependiente debe ser Y estrella, y las variables independientes deberían ser X estrella. Entonces lo que ocurre es que Y estrella es la variable correcta, X estrella es la variable correcta, y el modelo correcto es este de acá. Y estrella es igual a X estrella más beta. No, perdón, X estrella beta más U. Es el modelo correcto entre comillas. Pero ustedes en la vida real, ya sea porque el INE no son tan buenos tipos o porque la gente no reporta lo que tienen que reportar o lo que fuera, ustedes no observan la verdadera variable, sino que ustedes observan la verdadera variable más ruido. Entonces, el B es un error respecto a la verdadera variable. Ustedes no observan la variable correcta, no observan la señal, sino observan la señal más ruido. Y ustedes observan el Y. El Y que ustedes tienen es una serie de ingresos, por ejemplo, que es un ingreso en el que en algunos hogares alguna gente ha subreportado ingresos, en otros ha sobrereportado ingresos, en algunos lugares querían cancherear y han dicho que ganaban más, en otros han querido decir que ganaban poco, lo que fuera. Entonces, ustedes observan no el verdadero Y, sino observan el Y que es medido con error. Y a su vez, los determinantes de Y, que serían los X estrella, no los observan, sino que observan los verdaderos X más un error de medida, que es este W. ¿Okay? Los errores de medida obviamente podrían ser errores nefastos. Podrían ser, por ejemplo, que típicamente el encuestador del INE, cuando va a preguntar por el desempleo, tiene que ir al hogar de Pepito en Pudahuel, pero decidió que la mañana está muy divertida en su casa y por lo tanto decide simplemente sentarse y agarrar y responder las mismas preguntas, o responder del mismo modo las preguntas que hizo al mismo hogar del trimestre pasado cuando le preguntó algo, por decir algo.
Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que va a haber un error de medida, pero el error de medida va a ser sistemático. Lo que vamos a evaluar acá, en este minuto, va a ser qué ocurre cuando los errores de medida son no sistemáticos. ¿Ok? Entonces voy a asumir que los errores de medida son no sistemáticos. Obviamente, esta es una manera muy inocente de pensar que son los errores de medida. Muchas veces hay razones por las cuales, yo qué sé, gobiernos, por ejemplo, sistemáticamente no reportan el, el número correcto de una serie, o ocultan parte de información, o empresas hacen lo propio, hogares hacen lo propio, etc. Entonces puede ser que hay errores de medida que son sistemáticos, y eso va a tener que tener un tratamiento distinto. Pero por lo pronto, déjeme partir con el supuesto de que los errores son no sistemáticos. Entonces, que el B tiene en promedio es 0, o sea que a veces me va bien, a veces me reportan lo que es, a veces lo que no es, a veces le pasan hacia arriba, a veces hacia abajo. Tiene una varianza constante y que no hay ningún patrón sistemático. Entonces, si Juanito me reporta algo más arriba de lo que debería ser, Pepito me lo reporta, no hay correlación con como me lo reporta Pepito. ¿Ok? O el error que cometí en 1980 no está correlacionado con el error de medida de 1990, y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre con los errores de medida de los X. Entonces, veamos primero el caso de qué ocurre si es que la variable dependiente es medida con error y el error de medida es no sistemático, como hemos dicho antes. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a estimar el modelo, que es Y, regresionarlo contra las X, pero no estoy tomando en cuenta que no estoy observando la verdadera Y, sino estoy observando que es Y estrellita, sino estoy observando solamente Y. Entonces, uno podría, recordando que hay una relación entre Y e Y estrellita, uno podría reemplazar en lugar de Y estrellita acá por Y menos B, ¿me sigue? Entonces, acá yo podría escribir Y menos B es igual a X beta más U. Y podría dejarme solo el Y, que es lo que he hecho acá, y llevar el menos B que estaba en este lado, llevarlo al otro lado y acaba siendo el B, perdón, el B acaba en este lado de acá. ¿Sí? Entonces, el error de medida de la variable dependiente es como si fuese un error que yo lo puedo colocar a este lado. Como este error no es sistemático, y este error no está correlacionado ni con el capricho divino, que era el U, ni con los regresores, que eran los X, ¿no es cierto? Asuman que entonces ustedes no tienen error de medida en los X, y que solo hay error de medida en los Y. Lo que va a ocurrir es que si este error de medida es no sistemático y no está correlacionado ni con los U's ni con los X, entonces, en el fondo, yo tendría un modelo en el que Y relaciona contra los X y contra un nuevo error, que es el capricho divino más el error de medida en la medida de los Y. Pero este error de medida va a tener varianza, que va a ser sigma cuadrado de U más sigma cuadrado de B, que es la varianza de esto, pero no va a estar correlacionado ni entre sí, ni va a estar correlacionado con los X. Por lo tanto, los supuestos del estimador de minúsculos ordinarios siguen funcionando. Y por lo tanto, el modelo de regresión lineal que teníamos antes sigue funcionando. El estimador OLS va a seguir siendo sesgado, va a seguir siendo eficiente en el sentido de controlar o de evaluarlo contra el modelo Y. Obviamente, no va a ser tan eficiente como el modelo original. Si yo pudiese estimar el modelo en el que observo el verdadero Y y el verdadero X, el estimador de beta que salga de esta regresión va a ser el más eficiente de todos. Pero si es que estoy dentro de lo que puedo moverme como humano, y como humano no observo Y estrella, sino observo Y, si es que hay error de medida en Y el error de medida es no sistemático, entonces el estimador de minúsculos ordinarios con error de medida en Y va a seguir siendo sesgado, va a seguir siendo consistente, va a seguir siendo eficiente y voy a poder seguir haciendo inferencia correcta respecto al beta. Entonces, tener error de medida en la variable dependiente no es un problema para el estimador OLS. El estimador OLS es robusto, acá hay un error de medida no sistemático en la estimación de esto. Obviamente, si el error de medida es sistemático, está correlacionado con los X, ahí tengo un error de medida que va a ser fatal para el estimador de minúsculos ordinarios. Vamos a discutir eso un poquito más tarde. ¿Ya? Bien, entonces, error de medida en las Y no es un problema. ¿Qué pasa si hay un error de medida en las X? Y acá, lamentablemente, sí, todo lo bonito que teníamos va a fallar. Vean que el modelo original me relacionaba Y estrella con X estrella. Entonces yo puedo expresar Y estrella y en lugar de X estrella colocar, yo sé que X estrella es X menos el error de medida, que era el B o el W, ¿sí? Entonces cuando yo coloco un modelo de regresión en el que yo haga Y estrella, digamos que no tengo error de medida en Y,
y regresiono Y contra las X, lo mismo que he hecho antes, lo que va a ocurrir ahora es que lamentablemente el error de medida ya no va a ser este U estrella, va a ser el U original menos W beta. ¿Me siguen? Menos W beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La pregunta entonces ahora ¿es este U estrella ruido blanco? Es decir, ¿no está correlacionado con su pasado, con su futuro? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el U es un error no sistemático, no está correlacionado consigo mismo. El U además no está correlacionado con las X. Todo bonito hasta ahí, ¿cierto? El W es un error de medida que es no sistemático también, ¿no es cierto? Y por lo tanto el W no está correlacionado consigo mismo, no está correlacionado con el U, y por lo tanto esto va a ser ruido blanco. Es decir, el U estrella no va a estar correlacionado con su pasado, ni con su presente, ni con su futuro. No, ni con su futuro, pero con su presente obviamente está perfectamente correlacionado. ¿Bien? Pero lamentablemente, U estrella está correlacionado con X. U estrella está correlacionado con X, ¿por qué? Porque sé que el X es justamente una función del error de medida. Es el verdadero X más el error de medida. Y por lo tanto, hagan una casa, pues demuestren que la covarianza entre X y el U estrella va a ser la covarianza entre esta expresión de acá, y como obviamente el W está aquí y el W está aquí, quiere decir que el que el U estrella va a estar correlacionado con el X. Como el U estrella está correlacionado con el X, quiere decir que nuestro supuesto 2, que la esperanza del U no está correlacionado con el X, por la esperanza del U condicional X es 0, ¿sí? Acá no se va a cumplir. Y como no se cumple, entonces, cuando hay error de medida, el estimador de mínimos cuadracionarios va a ser sesgado, y no solo sesgado, sino que va a ser inconsistente. Y por lo tanto, yo voy a estar falsamente atribuyendo un impacto que X tiene sobre Y con este beta, pero en realidad no es correcto porque hay un error de medida entre esto. ¿Por qué? Porque hay un error entre el regresor y el no observable que tengo ahí. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, la teoría va a fallar en este caso. El estimador va a ser insesgado, va a ser sesgado y va a ser consistente, va a ser inconsistente. ¿Ok? Bien, obviamente en este caso, en el que tengo error de medida, o yo creo que potencialmente tengo error de medida, no voy a poder utilizar mínimos cuadracionarios. Voy a tener que utilizar una técnica distinta, que es la que vamos a discutir más tarde cuando veamos qué soluciones podemos dar a nuestro problema cuando los regresores están correlacionados con el término de error. ¿Ok? Y entonces acá lo que nos está diciendo esto además es que yo podría decir cuál va a ser la dirección del sesgo, si es que voy a tener un sesgo de sub o sobreestimación dependiendo del valor de este beta. Entonces traten de demostrar que efectivamente eso es así también. Demuestren que el estimador de beta es sesgado, y demuestren que el estimador de beta es inconsistente, y demuestren que ustedes pueden predecir cuál va a ser la dirección del sesgo de consistencia, si va a ser a sub o sobreestimación. ¿Ok? Traten de demostrar eso entonces. Bien.